Egun on guztioi, hasiera emango diogu ekainaren udalbatza osoaren bilkurari. Gaurko honetan 10 puntua dauzkagu gai zerrendan. Eta gero, gaur goizean bertan, gai zerrendatik kanpo aurkeztutako beste mozio bat, orduan 11 puntu dauzkagu. Lehenengo eta behin, beti bezala, pasadan bilkuraren aktaren onarpena. Primer punto, la aprobación del acta de la sesión celebrada el 31 de mayo, la cual ha sido remitida de forma ordinaria con la convocatoria del pleno de hoy. ¿Hay alguna consideración? Ez badago, onartutzat ematen dugu. Beste urrengo 3 puntuak alkatetzagaiak dira. 2016ko ekainaren 7ko alkate dekretuaren berri ematea Leire Corrales Goti Andrearen esku uzten diren alkate eginkizunak. Punto número 3, dación de cuenta del decreto de la alcaldía 3765 del 6 de junio de 2016 relativo al expediente de modificación de créditos 4 de 2016 del presupuesto aprobado para el 2016. ¿Hay alguna consideración? Urrengo puntua daukagu, laugarrena, escrito presentado por Leire Corrales Goti con registro de entrada 6.629 el 21 de junio, solicitando la inclusión de un miembro del grupo político de AJPNV en la Comisión de Informativa de Obras y Servicios y Mantenimiento, una modificación una vez elegida la presidenta. Bosgarren puntua, kasu honetan, obra zerbitzu eta mantentze lanak arlokoa da. Hitzarmenak formalizatzea bat Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoarekin, udalsariak sozietatearekin, elkartearekin bat egiteko lana, eta beste bat sare nagusiaren emakina egiteko eta udalerriko irazki hobetzeko behar diren jardun bedien jauzatzeko. Punto número 5, la formalización de los diferentes convenios con el Consorcio de Aguas y el Ayuntamiento de Sestao. En este caso, en la comisión pertinente en la que se dictaminó los 2 convenios a formalizar por el Consorcio de Aguas y el Ayuntamiento de Sestao, se planteó, bueno, se plantearon, digamos, las características y el criterio general del acuerdo entre el Ayuntamiento y el Consorcio. Y bueno, pues se dieron las explicaciones. No voy a repetir la intervención de lo que fue. Sí es cierto que, bueno, se plantearon como se planteó como criterio general el punto de partida de, bueno, pues seguir con el compromiso del Consorcio de Aguas Bilbao Vizcaya con el municipio, teniendo en cuenta la ubicación y la actividad de la EDAR de Galindo en nuestro municipio, y así se puso en manifiesto en la comisión por los diferentes grupos, de que, bueno, pues es una instalación pues complicada y bueno, pues ese principio de solidaridad de todos los municipios que integran el Consorcio de Aguas Bilbao Vizcaya, todos los vizcaínos y vizcaínas, pues con el pueblo de Sestao, y conseguir ese equilibrio entre el reparto de beneficios y las cargas para el municipio de Sestao como principio general, y de ahí colgar los dos convenios. En segundo lugar, el objetivo de conseguir una adecuada explotación de un sistema primario que hoy en día está gravemente deteriorado y por compromisos medioambientales y con una cierta ética, ¿no? Pues desde las administraciones públicas, pues abordar ese sistema, aunque directamente, como bien sabéis, no está siendo utilizado por el municipio, pero sí es un bien natural que hay que inyectar ese agua a la red de la mejor manera posible y los caudales mínimamente posibles, que siempre y cuando se pondere la inversión, ¿no? La inversión que el consorcio, bueno, pues deberá hacer y planteada en un criterio de máximos para sus cálculos de amortización, como había planteado el propio informe que da lugar a la propuesta que está en el expediente. Y en tercer lugar, la gestión de la red, la primaria, en lo que hemos comentado, la red secundaria, aplicar las metodologías de gestión de esa red secundaria
pues bueno, las más modernas y la mejora continua, y bueno, que eso intentemos que permita o repercuta en el servicio al ciudadano y a la ciudadana. Y también un tema muy importante, que nosotros no somos excesivamente malos, pero bueno, es decir, que no tenemos una red secundaria desastrosa, me refiero, que es una red secundaria pues bueno, pues bastante decente, pero aún así el compromiso también medioambiental de reducir los volúmenes de agua que se pierden por las tuberías de nuestro municipio, teniendo en cuenta que es uno de los ejes estratégicos de Udalsarea como sociedad del consorcio, de reducir los fondos, tanto los nocturnos como los no nocturnos, pero principalmente los nocturnos, de todas las redes secundarias de los municipios, ¿no? Esas serían por hacer un resumen y no extenderme mucho más de lo planteado en los diferentes documentos, y bueno, pues es un poco lo que se comentó en la propia comisión que se dictaminó. Eduardo. Parca tú, Raúl. Y Miquel, perdón. Bai, egunon. Bueno, zorionez, laburpen bat egin duzu eta. Zeren komisioa 45 minutu izan genituen alako laburpen hori, ez da. Egia da, han bertan ja hitz egin genuena, eta egia da ere bai, hainbeste zailtasunak eta hainbeste galderak, edo zenbait galderak ja argitu egin bai ziren, ez da. Pero la verdad es que nos tiene que quedar claro a todos, y así se tiene que transmitir también a los vecinos y vecinas de este municipio, que si tenemos un convenio, o vamos a tener un convenio, como el alcalde bien se encargó de decirnos en la comisión, se renueva cierto convenio que tenemos con el consorcio, viene dado porque soportamos en este municipio pues la depuradora con todos sus bienes y con todos sus males, claro. Males que los pagamos todos los vecinos de Sestao, en ocupación y en mosquitos y en olores. Entonces, claro, por eso viene dado esto, porque también se encargaron de decir y explicarnos que debemos tener una suerte bárbara de tener este convenio, porque otros municipios no tienen. Y este sí, Sestao tiene, y entonces así tenemos para hacer las reposiciones de las calles. Entonces, teniendo claro el porqué, solo ese es el porqué, no hay otro especial que Sestao sea un auténtico benefactor de ellos, y que por ese mismo motivo nos hacen un convenio con nosotros, en 12 años vamos a tener el dinero que vamos a tener. La cuantía es lo siguiente, la cuantía ya se explicó, y yo que estuve presente en esa comisión, creo que con una explicación bastante razonable, tanto por parte de los que vinieron de Udalsarea, ¿no?, el compañero Unai Lerma y el técnico que vino, así como en la misma comisión también se explicó. La cuantía que se divide, en los años que se divide, marca unas prioridades que también en esa comisión se quedaron claras, ¿no? Nosotros queremos llamar la atención en una cosa, que es que las prioridades que se marcaron o que se marcan por parte de la otra parte son técnicas, y las prioridades del ayuntamiento tienen que hacer caso a esas técnicas, y también a las necesidades que tenemos de ordenamiento y de renueve de nuestras calles, pero que no nos puedan en las otras. Con esto quiero decir que si hay una necesidad que la parte técnica observa y nos dice que tenemos que actuar sobre ella, no nos prime que tengamos que hacer otra calle porque nos ganamos las medallas que el vecino va a ver, ¿eh? Vamos a ser claros y vamos a intentar que el equipo de gobierno, y así no solo el equipo de gobierno, que todos aquí en este ayuntamiento cuando participamos, tengamos claridad en cuanto a la necesidad que el vecino final tiene. Que la calle la tiene que hacer, la tenemos que ver hecha, pero evidentemente si hay una necesidad prioritaria que no podemos dejar en estos 4 primeros años, que la cuantía es mayor, porque no lo podemos dejar para luego, en cuanto a la posible peligrosidad que tiene esa calle, ¿no?, o ese grupo, ¿no? Todos sabemos de lo que estamos hablando, que se concentra sobre todo en el Grupo El Carmen, ¿no? Y por otra parte, no nos podemos olvidar también de los compromisos que tiene Sestao y que tiene el Consorcio de Agua, que no lo puede tapar este convenio. O sea,
Los compromisos de las actuaciones que está realizando respecto con intentar minimizar el tema de los mosquitos, pues es una actitud que nosotros viéndolo pues estamos valorando en positivo. Es evidente que están actuando, pero no quita para que los vecinos de nuestro municipio estemos padeciendo eso también constantemente, y este año se repite lo mismo. Entonces, claro, los compromisos que aquí se toman se tienen que trasladar y no se pueden tapar con este convenio. Este convenio es aparte. Este convenio viene por el mismo hecho de la localización de la depuradora, no por lo que está produciendo la depuradora en su quehacer, ¿no? Entonces, evidentemente, tendremos que seguir insistiendo en que la minimización de los olores, la minimización de los mosquitos, incluso la minimización del espacio ocupado, porque no cumple ni las razones urbanísticas de ese espacio que está ocupando, no lo tape ni un centro de interpretación del agua, ni lo tapen los 6.600 euros que nos quieren regalar, que no nos los regalan, insistimos. Nosotros en la comisión manifestamos una abstención. Teníamos unas dudas razonables en cuanto al tiempo de que se nos había facilitado esta documentación, que fue un problema, entendemos que técnico, por parte del servicio. No le damos mayor problema a eso. Y también, sobre todo, a las dudas que tenemos respecto con el hecho del ente con el que estamos haciendo el convenio, ¿no? Porque es un tema antiguo, es un tema que no satisface muchas veces, pero entendemos también que es una vía que puede aliviar, en cierta manera, actuaciones municipales necesarias en calles. Entendemos que a partir del cuarto año que la reposición de las calles quede de cara en la otra parte, pues va a desahogar muchas veces la actividad de cualquier gestor que esté en este ayuntamiento, y en un acto de responsabilidad nosotros vamos a votar que sí, quitamos la abstención, votamos que sí, pero vamos a estar atentos sobre todo a lo que hemos dicho. Ni los compromisos se pueden olvidar y las prioridades las tenemos también claras. Eskerrik asko, Mikel. Raúl. Bai, egunon. Desde Vallalda damos importancia a la actuación a los convenios que se van a firmar, dado que el importe que tendríamos que invertir en reacondicionar las instalaciones de la presa de Nocedal y de la ETAP de Basachu ascienden a 5,7 millones, y eso en estos momentos es difícilmente asumible por este ayuntamiento. Por otro lado, el mantenimiento anual de estas mismas instalaciones supondría otros 240.000 euros adicionales que habría que cargar a las arcas públicas. Por ello, esta subvención de máximo 6,6 millones que daría el consorcio al Ayuntamiento de Sestao, entendemos que vienen muy bien a este consistorio para realizar los trabajos de reacondicionamiento y de este municipio. Entendemos también que la situación de la depuradora y los problemas que nuestro compañero Mikel nos ha planteado encima de la mesa son un hecho que va a haber que buscarle una solución en los próximos meses. Sabemos que hay un proyecto encima de la mesa mandado ya a Fomento por un importe de 26 millones de euros para tapar los decantadores de la depuradora de Galindo, y que es Fomento el que no da el paso, o bien por falta de medios, o bien por falta de recursos, o bien por falta de voluntad para acometer este proyecto de vital importancia para todos los vecinos de Sestao. Desde Vallalda queremos poner el punto de atención sobre este proyecto, que sea nuestro consistorio el que tome la iniciativa en reivindicar que se haga efectivo lo antes posible, y también decir que, dado que estos 5,7 millones y estos 240.000 euros anuales de mantenimiento los tenemos encima de la mesa y no los hemos podido afrontar, que no es ahora el consorcio el encargado de enmendarnos la plana, sino que deberíamos haberlo hecho este consistorio nosotros antes y no haber dejado estos trabajos sin atender. A pesar de eso, entendemos que la subvención que nos viene del consorcio y estos dos convenios le vienen muy bien al pueblo de Sestao, nos son muy positivos y nos van a ayudar en mejorar nuestro municipio y nuestras calles. Por eso nuestro voto va a ser a favor. Eskerrik asko, Raúl. Luis Felipe. Parcatu, Jesús. Buenos días a todos y a todas.
Para el Partido Socialista, en la comisión nos abstuvimos, pero lógicamente nuestro voto va a ser favorable, porque esta ha sido una petición que hemos ido haciendo nosotros a lo largo del tiempo, de que por fin este convenio quede arreglado. Pero bien, como bien recogía el informe de la interventora, nosotros estamos a favor de los convenios, pero siempre vamos a estar vigilantes de que se ejecuten correctamente, de que se gasten las partidas tanto para el mantenimiento de la red de aguas, y también para que redunde en otra serie de proyectos que sean de mejoras para el pueblo y que no tengamos que devolver ninguna de las partidas, porque tenemos que tener en cuenta que las partidas tenemos según lo que pone el convenio, tenemos como un año de prórroga, es decir, la que no se ejecute en el año en cuestión, tenemos otro año más para poder ejecutar. Entonces tenemos que estar vigilantes y ser diligentes a la hora de gastarnos ese dinero. Eskerrik asko, Jesús. Bueno, pues yo creo que ha quedado claro, agradeciendo las... Eduardo, ¿quieres intervenir? Teniendo en cuenta el posicionamiento de los grupos, lo damos aprobado por unanimidad, para no... Muy bien. Igual por alusiones, dices. No, porque le he oído hablar. Hurrengo puntua. 6. eta 7. 8 eta 9, Ogasun Andrea eta kontuko gaiak dira. 6. Modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles. Leire. Bai, eskerrik asko, alkate jauna, eta egun on guztioi. Bueno, voy a intentar también ser algo más breve de lo que fui en la propia comisión. Creo que dimos todas las explicaciones oportunas de por qué viene esta modificación de estas dos ordenanzas, por un lado del IBI, por otro lado de lo que comúnmente llamamos plusvalía. La Diputación Foral de Vizcaya durante este último año pues ha procedido a hacer una revisión catastral con el objetivo de asignar a todos los inmuebles de un nuevo valor catastral aplicable a partir del 1 de enero del año que viene, 2017. Esta revisión catastral ha terminado con la aprobación de unas nuevas normas técnicas de valoración, a las cuales se les llaman ponencias de valor para cada municipio, que hacen que los inmuebles se valoren con unos criterios uniformes, objetivos y actualizados. De esta forma se consigue una mayor homogeneización de valores tanto dentro de un municipio como a lo largo de todo el territorio de Vizcaya. El motivo que ha llevado, en este caso, a la Diputación de Vizcaya a realizar esta revisión ha sido la necesidad de obtener para cada inmueble una valoración referenciada al mercado inmobiliario que permita realizar una redistribución de la presión fiscal más acorde, más realista con el valor actual y real de los propios bienes y, en consecuencia, más justa, puesto que ya han transcurrido más de 40 años desde que se establecieron los criterios de valoración que actualmente se están aplicando. El valor catastral, como todos bien sabéis, se establece para cada inmueble, teniendo en cuenta tanto las características específicas de cada inmueble, como pueden ser la superficie, el uso, la antigüedad de la propia construcción, la categoría edificatoria y también su propia ubicación en el municipio. El valor catastral se emplea principalmente para calcular la base imponible de algunos impuestos, en especial del IBI y de la plusvalía. Por esta razón, también se ha procedido a la revisión y actualización de la norma foral del impuesto de bienes inmuebles y de la norma foral del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, plusvalía, con el fin de ajustar también los nuevos tipos a las nuevas valoraciones. Estas dos propuestas, por lo tanto, de modificación de la ordenanza fiscal del IBI y de la ordenanza fiscal de lo comúnmente denominado plusvalía, pues se explican por esa necesidad de ajustar los tipos impositivos de ambos impuestos, manteniendo el criterio no solo de igualar, sino de actualizar la actual deuda tributaria de ambos impuestos. Como comentamos también en la comisión, se establece una nueva categoría de bienes, los denominados BIFES, pero que quedan fuera de esta actualización. Se habla de las exenciones y bonificaciones. En cuanto a bonificaciones, se habla de la diferencia entre obligatorias y potestativas, y entre las potestativas se establecen unas novedades, como pueden ser, por un lado, una nueva bonificación para la titularidad temporal sobre las parcelas de los aparcamientos municipales para los residentes,
la ampliación del ámbito de aplicación de la relacionada con programas de vivienda vacía autonómicos, forales o municipales, el aumento del porcentaje de bonificación de la cuota del impuesto en el supuesto de inmuebles situados en zonas afectadas por catástrofes naturales y, por último, desaparece la bonificación potestativa por familia numerosa, que también tuvimos ocasión de comentar en la propia Comisión de Hacienda de la semana pasada. En este caso nos habla, no voy a comentarlo porque viene muy bien explicado cuál es el tipo máximo y el tipo mínimo de gravamen, ¿vale? Nos viene, y cuál es el procedimiento de aprobación. Hoy haremos una aprobación inicial o provisional. Habrá una exposición pública de 30 días. Una vez de que pasados los 30 días, si no hay alegación alguna, se adoptará ya automáticamente el acuerdo definitivo. Y luego, bueno, pues viene cuál es la propuesta de modificación de la ordenanza fiscal, partiendo de la que actualmente tenemos, que es el tipo general 1,16 y 1,72 para los comercios con valor catastral de más de 120.000 euros y para las industrias de valor catastral de más de 500.000 euros. Eso es lo actualmente aplicable. Tenemos también en el informe, en los informes técnicos de los propios técnicos municipales, cuáles son los actuales tipos que se proponen para los BICES, el tipo general, tipo de uso comercio también genérico, tipo de industria. Luego tenemos para el comercial que superen los 120.000 euros de valor catastral, tenemos 1,72, y para el resto de usos antes teníamos 1,16 y ahora aplicaremos el 1%. Por lo tanto, los tipos fijados son el resultado de mantener el criterio no solo de igualar, como hemos dicho antes, sino de actualizar la actual deuda tributaria del IBI, en este caso, en este punto que estamos comentando, y de, como pone en el informe, de repartir un poco la carga tributaria entre los diversos tipos de uso. Como comentamos en la comisión, viene todo muy bien explicado, muy bien explicado en los propios informes que todos los aquí presentes tenemos, o por lo menos los que somos miembros de la Comisión de Hacienda. Y bueno, pues quedamos si tenéis cualquier duda que pudo pasar por alto en la comisión de la semana pasada, pues a poder resolverla. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Leire. Eduardo. Buenos días. Gracias, señor alcalde. Bueno, en primer lugar, como ya se ha dicho, lo que se trae hoy es la modificación de la ordenanza fiscal, en este punto sobre los bienes inmuebles, motivada en un principio porque se modifican las normas forales, tanto relativas al valor catastral como al IBI. Lo modifica no la Diputación, sino las Juntas Generales, que es quien realmente lo modificó a última hora. La Diputación proponía solamente. Evidentemente, como ya es público, no compartimos esa modificación, especialmente porque creemos que faltaban exenciones y bonificaciones que creemos que deberían de haber figurado en esas normas forales, especialmente la relativa a las familias numerosas. Sí es cierto que en ningún momento lo que no vamos a decir es que no se aplique una norma foral porque no estemos de acuerdo. Ese criterio, por supuesto, jamás lo diremos nosotros, pero ni una norma foral ni de ningún tipo de normativa. Pero también es cierto que aquí, aunque el impuesto del IBI prácticamente no tiene una gran subida, es prácticamente que queda igual, pero sí es cierto que en determinados sectores de empresas sí se aplica una subida mayor. Es por ese motivo por el que vamos a votar en contra. Si se hubiese mantenido en su totalidad igual, evidentemente me hubiese abstenido. Pero lo que no, como ya he dicho, el motivo no es no estar de acuerdo con la norma foral, pero sí está digamos, aumento que hay en determinado tipo de empresa. Eskerrik asko, Eduardo. Idoia, Edo Miquel, Sus Soraya. Sí, hola, buenos días. Nosotros nos vamos a abstener debido a que, por una parte, la modificación del IBI que nos mandan desde Juntas Generales, Diputación, no nos parece del todo correcta,
porque creemos que no es justo que se aplique, por ejemplo, un ejemplo así por dar, exenciones a los bienes de la Iglesia Católica, debido a que estamos en un estado confesional reconocido. Y siempre y cuando estas instituciones religiosas, estén lucrándose pues de estos locales o pues como museos religiosos. Yo no digo que se le cobre a la Iglesia de Santa María por estar ahí, por ejemplo, pero sí a ciertos museos religiosos que pagan, que hay que pagar entrada, o pues a ver catedrales, que sí, que eso no me parece. Ellos tienen una... Pero bueno, dentro de las bonificaciones, luego aparte de esto, dentro de las bonificaciones potestativas, sí creemos que es bueno mantener la bonificación a los inmuebles que sean objeto de cesión en programas de Gobierno vasco, en el marco del programa de vivienda vacía, o de intermediación también en el mercado de alquiler de vivienda libre, o de otros planes y programas de vivienda autonómico, forales o municipales similares, pero sí pensamos que en lugar de que la bonificación sea un 50%, creemos que sería escalonada, o sea, un escalonado progresivo. Por ejemplo, que sea comenzando igual durante 3 años y que fuera, por ejemplo, un 40%, luego el segundo año un 30% y finalizando con un 20%, en lugar de darle el 50%, que no sé, que eso es una pregunta que quería preguntar, si es siempre el 50% de bonificación, si es a lo largo del alquiler de ese piso, que no sabría si es por un periodo determinado de tiempo o es siempre que se esté alquilando. Entonces yo creo que ya con una bonificación a lo largo de los 3 primeros años ya estaría bien. Lo mismo que hubiera un recargo también progresivo, si creemos que sería necesario, en función de los pisos vacíos que posea una persona o una entidad. Pues también, pues tal como si posee un piso vacío y no se está usando, pues un 10%, un 25% si son 2, y un tercero o más, pues que fuera un 50%, que también estaría bien. Y para finalizar, debido a la salida de las familias numerosas en las secciones del IBI, insistir, que ya lo comentamos en la comisión, en la creación de alguna ayuda social a estas familias numerosas por parte del ayuntamiento, siempre y cuando cumplan unos requisitos que el ayuntamiento cree convenientes incluir, por ejemplo, en la revisión de la declaración de la renta, pues, siempre y cuando no lleguen. O sea, no puede haber una familia numerosa que sea pudiente y lo pueda asumir perfectamente. Entonces, ahí está lo que más o menos nosotros planteamos. Gracias. Eskerrik asko, Soraya. Jesús. Sí, para nosotros, para el Partido Socialista, nosotros sí que vamos a votar que sí, porque realmente, según lo estuvimos viendo en la comisión, primero es una adecuación, y esta adecuación precisamente pues no va a suponer prácticamente una subida, prácticamente va a quedar más o menos exactamente igual que lo que teníamos para la mayor parte de los vecinos y vecinas de Sestao. Pero lo que sí queríamos, que también se recogió en la comisión, es que en la nueva normativa las familias numerosas como tal no tienen ningún tipo de exención. Entonces lo que sí que queremos es que quede constancia de que a ver qué mecanismos podemos utilizar para que las familias numerosas con menos recursos puedan acceder a algún tipo de exención, y que para que no pase lo de otras veces también que se dé la publicidad necesaria, porque muchas veces igual la gente lo está pasando mal, no lo sabe, y pues que pueda saber que se pueda acoger algún tipo de ayuda para que les sea menos gravoso pagar el impuesto correspondiente. Eskerrik asko. Recogemos la postura del Sestao Alda y del Partido Socialista en esa línea, para ver en la medida en que pues, se puede articular una fórmula de subvención o de ayuda. No sé si en la modificación de la ordenanza que tenemos ya de medidas puntuales, que está Flori y Chema con ella, o bien en otro foro. Perdón, y sobre todo la publicidad, porque en algún otro caso se ha planteado, pero luego si no tiene la publicidad necesaria, pues lógicamente no lo sabe, lo desconoce, y bueno, tampoco se trata de que la gente lo pase más mal de lo necesario. Eskerrik asko. Pasamos a votar, por lo tanto, el punto número 6 del Pleno. Ondasun higiezinen gaineko zerga arautzen duten ordenantza fiskalaren aldaketari, edo aldaketa. Vale. Leire Corrales. Ainhoa Basabe. Gorka Álvarez. Leire Fernández. Josefina San Miguel. Gorka Eguía. Eduardo Abad. Paco Gorrochategui. Alberto Lozano. Javier González. Ainhoa Ortega. Luis Felipe Finker. Mari Carmen Basarrate. Jesús Ortiz.
Soraya Pereira, Raúl Cordero, Miquel Izquierdo, Idoia Caño, Eduardo Andrés Ricoy, Josu Vergara. Bai. 15 síes, 4 abstenciones y 1 no. Queda aprobada en consecuencia la propuesta de la comisión. Hurrengo puntua bozkatuko dugu, 7 hiri lurren balioaren gehikuntzaren gaineko zerga arautzen duen ordenantza fiskal aldatzea. Número 7, modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto la plusvalía. Bueno, no sé, iba a pasar a votar, pero bueno, Leire ha hecho una pequeña intervención también ¿hay algún grupo que quiere intervenir en relación a esta? Vale. Eduardo. Ahora sí, antes no. Repito, que simplemente decir que en esta modificación que se hace sobre la plusvalía, lo cierto es que se rebaja bastante, pero por mantener la coherencia de que en su día tampoco aprobamos la norma foral, lo que sí va a hacer es abstener. Eskerrik asko, Eduardo. Bai, Soraya. Sí, nosotros sí que vemos que ha habido una bajada importante del 30 al, creo que es del 30 al 10, por lo que siempre que haya bajadas yo creo que es bueno para los ciudadanos. Aunque en este ámbito, pues igual son beneficiarios los ciudadanos que igual más dinero tienen, pero bueno, votamos que sí. Eskerrik asko, Soraya. Jesús. Sí, nosotros, el Partido Socialista, va a votar que sí, pero va a ser un sí crítico. Y lo que sí que quiero explicar claramente es, al final, en qué consiste esta tasa, este impuesto. Porque realmente, para que la gente lo entienda, es cuando una persona tiene un bien, tiene un valor cuando lo compra, cuando hace una transacción que lo vende, tiene otro valor, y la diferencia entre lo que lo compró y lo vendió es lo que va a gravar esta tasa. Y entonces, efectivamente, esta tasa, como se recogió en la comisión y se ha puesto en manifiesto hoy, pasa del 30% al 10%. Entonces, claro, nosotros efectivamente vamos a votar que sí, porque cuando un vecino y una vecina de Sestao venda su piso, lógicamente va a pagar de la plusvalía del 30%, va a pagar el 10%. Pero la duda que nosotros tenemos es realmente a quién va a beneficiar esta nueva tasa. Es decir, porque realmente yo creo que los vecinos y las vecinas de ese estado pocas transacciones de este tipo harán. No sé si esto es un guiño a cierto sector económico, no sé si es que estamos aunque acabamos de acabar unas elecciones el domingo pasado y estamos ya en pre-campaña para las siguientes, no lo sé. Y luego al final también me resulta curioso, no sé, bueno, yo lo dejo ahí caer por si acaso. Y no deja de ser curioso que hace 4 días hemos escuchado al diputado correspondiente que los datos de recaudación van mal y bueno, pues yo creo que esto realmente podría ser una cosa para recaudar un poco más, pero bueno, ahí lo dejamos. Pero aún así vamos a votar que sí, porque realmente cuando un vecino y una vecina de ese estado haga una transacción económica va a pagar menos de plus. Bueno, vamos, Jesús, dejaros descansar un poco, que acabamos de terminar unas, por lo menos... Hay que tener en cuenta una cosa, seguramente la recaudación que se obtenga de las compraventas, es decir, se va a mantener prácticamente. También hay que tener en cuenta en la reflexión que hacéis que los valores catastrales se acaban de actualizar por parte de las Juntas Generales en sus ponencias. Entonces, a la hora de generar luego la plusvalía, aunque se baje, es decir, el resultado final va a ser una cosa parecida. Es decir, al milímetro no sabemos, eso depende por cuánto vendas y depende, es decir, que será en función de las operaciones. Pero el objetivo del ayuntamiento no es reducirle, el objetivo de la modificación de la norma de la plusvalía no es reducirle el impuesto a la persona que vende bien, que ha vendido bien y que es lógico, tampoco el sector está como está. Pero bueno, es continuar con un impuesto que el ayuntamiento le supone. Pues bueno, pues es un impuesto que va en torno desde los 90.000 euros en la peor época a los 180.000, 190.000, como has tenido el presupuesto este año, porque ha habido plusvalías importantes en la compraventa de parcelas, principalmente en zonas industriales, ¿no? La que compró Azpiritura, que en Sestabay, para poner PCB, y la que compró Vircomar en el ámbito de Ibarzaharra para montar el centro comercial, el centro de almacén, el almacén. Entonces ha habido este año justo presupuestariamente
un presupuesto de te miro a ti, pero creo 180.000 euros aproximadamente, que lleva un nivel de ejecución de casi el 60%, porque a día de hoy pues está en 104.000, creo que, derechos reconocidos, ¿no? Entonces, bueno, es un impuesto que es importante, como todos, pero que el objetivo no es... la adecuación viene principalmente porque los valores catastrales han bajado y es un impuesto que se calcula con el valor catastral, entonces como lo tienes que adecuar, ¿no? Pero bueno, no hay ningún interés en favorecer a nadie, ¿no? La compraventa de inmuebles se hace en todos los sectores. Aquí no tenemos en Sestao adosados con piscinas, esos hay en otros sitios. Nosotros tenemos, bueno, pues las viviendas que tenemos y los valores catastrales que han salido en Sestao son los que son. Permíteme que insista, es que estamos totalmente de acuerdo. O sea, si es que estamos totalmente de acuerdo. Es decir, que no vamos a agravar precisamente a los vecinos de Sestao cuando hacen su propia transacción particular. Pasamos a votar orduan, zazpigarren puntua. Zazpigarren puntua, hiri lurren balioaren gehikuntzaren gainean zerga arautzen duen ordenantza fiskala aldatzea. Leire Corrales. Ainhoa Basabe. Gorka Álvarez. Leire Fernández. Josefina San Miguel. Gorka Eguía. Eduardo Abad. Paco Gorrotxategi. Alberto Lozano. Javier González. Ainhoa Ortega. Luis Felipe Finker. Mari Carmen Basarrate. Jesús Ortiz. Soraya Pereira. Raúl Cordero. Miquel Izquierdo. Idoia Caño. Eduardo Andrés Ricoy. Josu Vergara. Bai. 17 síes y 3 abstenciones. Queda aprobada por consecuencia la propuesta presentada. Hurrengo puntua, 8garrena, epaiz kanpoko kredituen expedientaren hartzea. La aprobación del expediente de los créditos extrajudiciales, los créditos de facturas de años anteriores. Leire. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, como bien comentamos en la comisión, en este caso tenemos unas facturas pendientes de pago que hay que hacerlo con cargo. Perdón. Vale. 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 Si no sales en la pantalla, saluda a los vecinos. Bueno, vuelvo a repetir que, como bien comentamos en la comisión, tenemos un... tenemos unas facturas pendientes de pago que hay que pagar con cargo a este presupuesto 2016. Son un total de 7 facturas por un total de 2.725,61 euros. Para 5 de ellas tenemos partida presupuestaria con importe suficiente en este presupuesto 2016 por un total de 2.051,57 y por el resto de 674,04 no hay importe en la partida presupuestaria, en este caso del cementerio municipal, por lo que en una próxima modificación presupuestaria se hará esa modificación y podrá ser viable el pago de estas dos facturas, con un total de 674,04. Y por el resto de 2.051,57 existe partida en este año 2016 y existe crédito presupuestario, por lo que una vez aprobado este reconocimiento extrajudicial, pues se podrán hacer frente y se podrán pagar estas 5 facturas, quedando pendientes las otras 2 para una próxima modificación presupuestaria. Eskerrik asko, Leire, Eduardo, Miquel, Soraya, Luis Felipe. Pasamos a votar. Ainhoa Basabe. Gorka Álvarez. Leire Fernández. Josefina San Miguel. Gorka Eguía. Eduardo Abad. Paco Gorrotxategi. Alberto Lozano. Javier González. Ainhoa Ortega.
Luis Felipe Finker. Mari Carmen Basarrate. Jesús Ortiz. Soraya Pereira. Raúl Cordero. Miquel Izquierdo. Idoia Caño. Eduardo Andrés Ricoy. Josu Vergara. Bai. Unanimidad de los presentes. Aprobado. Urrengoa, bederatzigarren puntua, 2015ko urteko ekitaldiko aurrekontuaren kontu orokorra onartzea. Sí, bueno, las explicaciones a cada uno de los conceptos ya se dieron en la propia comisión. No tenemos ningún inconveniente en si hay que repetir algo, volver a repetirlo. En este caso, de lo que se trata es de pagar 118.600... ¡Ay, amá! Vale, me he ido, no sé a dónde me he ido. Sí. ¿Estás de campaña todavía o qué? La modificación. Eso es. Vale. Parcatu, se me ha ido. A ver, nada, como comentamos en la comisión, al final de la propia comisión, que no se iba a enviar la documentación correspondiente a la cuenta general del año pasado, 2015, porque ya se comentó o ya tenemos todos en nuestras manos dicha comisión, el tema se trató en la comisión del día 26 de mayo. Como viene aquí bien explicado en la documentación, ha pasado el tiempo de exposición pública, no ha habido ninguna reclamación, ningún reparo y ninguna observación al respecto, por lo que hoy se trae simplemente la aprobación definitiva de la cuenta general del ejercicio 2015. Taparkatu berriro, Eskerrik asko, Eduardo, Miquel, Soraya, ahí. Sí, nosotros la vamos a aprobar, es obvio, pero sí nos gustaría hacer hincapié en el informe que tenemos siempre desde intervención. Siempre nos traslada que no tenemos un inventario del patrimonio público del suelo independiente y separado del resto del patrimonio, algo que nos solicita continuamente desde el Tribunal de Cuentas. A ver para cuándo empezamos a movernos y realizar este punto. Aparte de esto, sí que nos gustaría, como cita el informe de intervención, que las 3 sociedades públicas en las que participa el Ayuntamiento nos trasladen información a la Corporación sobre sus resultados del ejercicio y actividad societaria presente y futura. Sestao Berri ya nos lo presentó, por lo que creemos necesario también que tanto Sestao Bai como la Mancomunidad nos lo trasladen. Vale, gracias. Eskerrik asko, Soraya. Jesús. Buenos días de nuevo. Nosotros en primer... Nosotros, en primer lugar, lo que queremos es agradecer otra vez más que la información se nos haya entregado en tiempo y forma, y también agradecer la disponibilidad de los técnicos, que la verdad que es exquisita y cualquier duda que tenemos nos la resuelven, ¿vale? En segundo lugar, queremos resaltar un poco la responsabilidad, una vez más, del Partido Socialista para aprobar el presupuesto del año 2015 junto con el Partido Nacionalista Vasco, porque nosotros creemos que lo que es Sestao es un pueblo con muchas necesidades y lo que necesita es más colaboración de todos los partidos y menos de demagogia, ¿vale? Ahora bien, esto no significa que hayamos dado un cheque en blanco, en este caso al equipo de gobierno del Partido Nacionalista Vasco, sino que existe una serie de aspectos que consideramos que han mejorado, como por ejemplo, tenemos que agradecer que se haya pagado a la Federación Española de Municipios y Provincias, que se haya pagado también a la UNED, y que haya partidas como por ejemplo la de Licio, que hasta ahora, bueno, sí, una partida que se ponía ahí a libre albedrío, pero que luego nunca se llegaba a ejecutar, pues por mucho, y el tema de la gestión de multas, pues parecido, aunque seguimos teniendo, por cierto, el tema de la gestión de multas, que eso es otra cosa, sin cumplir el acuerdo plenario. Vale, un poco en el aspecto, entre comillas, a mejorar, teníamos 2 cosas desde nuestro punto de vista. Uno es que se han hecho modificaciones presupuestarias por importe de 2.501.435 euros sobre un presupuesto de 34. Estamos hablando de un desvío respecto a lo que se presupuesta inicialmente de casi el 8%. Esperemos que en ejercicios posteriores pues vayamos centrando más y que las partidas se ajusten a lo que vayamos presupuestando. Y luego hay un capítulo que es el capítulo de inversiones reales, en el que solo se ha ejecutado el 50% de lo presupuestado, ¿vale?
queda sin presupuestar casi el 50%. Y luego, otro aspecto importante que nos preocupa mucho es que en el epígrafe de ayudas a la dependencia, de los 236.986 euros presupuestados, solo hemos recibido 51.685 euros. Y eso a nosotros nos preocupa. No le mires a él, si es que no llegan. No llegan. Se supone que eso tiene que venir de Diputación y no llegan. Entonces, si no llegan, no sé si es porque no hay dinero o por qué, pero nos preocupa mucho, porque estoy seguro que dependientes en Sestao, dependientes no me refiero a los de los comercios, sino personas dependientes que lo necesitan, seguro que hay muchas. Esperemos que el equipo de gobierno tome nota de estos aspectos a mejorar y, pues como siempre suelo decir, que por coherencia y responsabilidad, en este caso, votaremos que sí a la cuenta general. Lo que te quería decir es que la dependencia que aparece en el presupuesto es la que liquida la Diputación 2 años atrás, una vez que el Gobierno del Estado le liquida a las diferentes comunidades y provincias la cuota respecto a sus obligaciones. Por eso te digo que por eso le decía que le mirases a Eduardo, ¿no? Que es así, es decir que respecto a lo que planteabas del 8% de modificaciones, pensaba que me vas a decir que era poco, pero bueno, luego has terminado diciendo que a ver si el año que viene es menos del 8% de modificaciones de créditos. Hay que tener en cuenta un dato solo, que las incorporaciones del remanente del año anterior siempre se hacen con modificación de crédito, porque es nuevo gasto. Entonces ese 2,5 millones de euros prácticamente, hombre, evidentemente luego hay siempre ajustes, porque en las partidas siempre hay ajustes, pero que la mayoría de esos 2,5 millones estamos hablando de porque se utiliza el remanente anterior y su habilitación en el presupuesto siempre es con una modificación de crédito. Y las demás, pues bueno, que quedan reflejadas en el acta. Pasamos a votar. Ainhoa Basabe, Flori Núñez, perdón, es que he pasado de hoja y no la he tachado. Gorka Álvarez, Leire Fernández, Josefina San Miguel, Gorka Eguía, Eduardo Abad, Paco Gorrochategui, Alberto Lozano, Javier González, Ainhoa Ortega, Luis Felipe Finker, Mari Carmen Basarrate, Jesús Ortiz, Soraya Pereira, Raúl Cordero, Miquel Izquierdo, Idoia Caño, Eduardo Andrés Ricoy, Josu Vergara, 17 síes y 3 abstenciones. Queda aprobada. Hurrengo puntua, Amargarrena. Raúl Cristian Cordero, en representación de Vallalda, solicita la revocación del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento en pleno de sesión celebrada el 29 de marzo, referente a la aprobación del complemento específico adicional para la Policía Municipal. Raúl. Kaixo, egunon de nuevo. Bien, en el pleno del 29 de marzo asistimos con pesar a la aprobación, con los únicos votos afirmativos de los representantes del PNV. En esta propuesta se contemplaba un complemento específico adicional de peligrosidad para la Policía Municipal, que supone, de facto, una subida salarial de un 10%. En dicha sesión plenaria, tanto la interventora como la secretaria accidental del Ayuntamiento expresaron que no existe cobertura legal que ampare la posibilidad de la creación de un complemento adicional, ya que la Ley de la Función Pública Vasca, Ley 6/1989 del 6 de julio, recoge en su artículo 79b que el complemento específico, que será único para cada puesto de trabajo que lo tenga asignado, retribuirá las condiciones de especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, incompatibilidad, peligrosidad o penosidad. Remarcar lo de único. La aprobación por parte del PNV de dicho complemento se llevó a cabo tras rechazar la petición de toda la oposición de aplazar la decisión por las dudas legales apuntadas, de manera que en la votación posterior tanto el Partido Socialista como el Partido Popular se abstuvieron y tanto Vallalda como EH Bildu votaron en contra.
Desde hace una década, en el Ayuntamiento de Sestao, los sucesivos equipos de gobierno de diferente signo político que han gobernado el municipio no han querido acabar con esta política de aprobar complementos adicionales, negándose a realizar una revisión y valoración completa para todos los trabajadores que aclare y defina de una vez por todas los derechos y obligaciones de cada puesto de trabajo, así como la retribución económica de los mismos. Por todo esto, desde Vallalda-Sestao tomamos la decisión de presentar mediante instancia un recurso que solicitaba dejar en suspenso la aplicación del complemento específico adicional para la Policía Municipal. A raíz de este recurso hemos mantenido diversas reuniones con los sindicatos que forman el comité para expresarles nuestra postura contraria a la aplicación de la medida aprobada. En estas conversaciones se nos trasladó que se iba a realizar una reunión de todos los sindicatos para proponer al equipo de gobierno que se convoque una mesa de valoración en la que participen todos los partidos políticos y todos los sindicatos para valorar los puestos de trabajo con más necesidad de actualización en los próximos ejercicios, con complementos legales, hasta que se haga la valoración completa de los puestos de trabajo. Por todo lo anterior expuesto, solicitamos 1. La revocación de la decisión del Pleno del 29 de marzo que aprobó el complemento específico adicional de peligrosidad para la Policía Municipal por carecer de soporte legal y contradecir la Ley de la Función Pública Vasca en su artículo 79b, cuyo contenido textual se ha citado en la descripción de los hechos. 2. La convocatoria de una mesa de valoración de puestos de trabajo en la que estén presentes todos los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento, así como todos los sindicatos que forman parte del comité, para conseguir un acuerdo satisfactorio para todas las partes implicadas que acabe con la discrecionalidad y falta de objetividad que supone la aprobación de complementos adicionales de dudosa legalidad, que legislatura tras legislatura se han ido aprobando. Y 3. El compromiso del equipo de gobierno de este Ayuntamiento, del resto de fuerzas políticas representadas en el Pleno y con el acuerdo de todos los representantes sindicales, de dedicar los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para realizar una nueva valoración de los puestos de trabajo de todos los empleados municipales a lo largo de la presente legislatura, respetando y asumiendo el acuerdo al que lograron por unanimidad los representantes sindicales. En este punto tenemos que decir que todos los aquí presentes, todos los representantes políticos, estamos obligados a cumplir y hacer cumplir la legislación vigente. Hace poco ustedes firmaron un código ético que tanto la ley como el código ético les obliga, si no tienen la intención de solucionar esto en la mesa de valoración, a darnos una solución para que estos complementos adicionales pasen de ser ilegales a legales. Y eso es lo que estamos pidiendo hoy aquí. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Raúl. Eduardo. Bien, vamos a apoyar la moción porque, como ya hemos visto en más de una ocasión, tenemos los informes de intervención no de ahora, sino también de antes, cuestionando el complemento específico en cuanto que se ajusta a la normativa vigente. También es cierto que consideramos que se debe de regular de otra forma, de tal que así las retribuciones de la policía local, evidentemente en ningún momento vamos a pretender que se recorten, sino lo contrario, pero sí por lo menos que estén reguladas dentro de la normativa actual. También entendemos que convocar una mesa de valoración nos parece bien, pero entiendo que sería para los puestos de trabajo de los que estamos hablando, porque volver a hacer una valoración en este ayuntamiento, ahí eso es lo que tenemos las dudas de esta moción, porque volver a hacer una valoración implica un gasto muy importante y sabemos cómo fue en la anterior valoración. Y eso ahí ya desde luego no estaríamos tan de acuerdo, pero sí en que se vuelvan, digamos, a valorar o mejor dicho, poner dentro de la normativa actual pues estos complementos específicos que no lo están. Eskerrik asko, Eduardo. Miquel. Bueno, la verdad es que un mes más tener que volver a hablar de lo mismo, es el tercer mes que estamos hablando de lo mismo. Por una parte nos parece que está claro que los tiempos los movéis el equipo de gobierno
Y lo triste es de que esta moción llegue aquí, a este pleno hoy, cuando se dio para atrás y se dio puerta en el pleno pasado. Digo que es triste porque desde el día 23 tenéis una posibilidad de arreglo de esta situación, en la cual los grupos de la oposición con otras centrales sindicales metimos un escrito, del cual nuevamente es triste que a día de hoy, día 28, no tengamos una comunicación a ello para un sí, un no, o vamos a sentarnos a hablar. Las fiestas no lo pueden pasar todo. Quiero decir, la responsabilidad que tenéis como equipo de gobierno es atender a esa reclamación que se os hace, es una solicitud y no hemos visto una respuesta. Ninguno de los grupos de aquí tiene una respuesta y todos los hemos firmado. Y esta moción se podía haber quitado, y ese era el compromiso que tenía Sestao Valldá, se podía haber retirado en el día de hoy si hubiera habido una comunicación que nos diría nos vamos a reunir. O sea, sería una aceptación de reunirnos, de interpelar y de que por lo menos pondríamos encima de la mesa la voluntad que tenemos para solucionar este problema. Y insistimos desde H. Bildu en la responsabilidad que tenemos todos en que se solucione esto. ¿Por qué? Porque este manual de valoración no vale. Este manual de valoración no vale. Aquí lo único que se está promoviendo claramente es, lógicamente, y eso en la parte técnica, la secretaria accidental lo sabe perfectamente y lo sabe también en personal, la jefa de personal, se promueve la responsabilidad. Pero es que la responsabilidad también está en el trabajador, en el último trabajador que está en este ayuntamiento. Pero a ese no se le valora. Y evidentemente, con el problema que tenemos, porque en ese escrito que estamos diciendo que os metimos, en ese escrito está claro que vamos a la modificación de los complementos adicionales a legales y legales. Y los queremos enclavar dentro de la legalidad. Evidentemente, con una modificación de este manual, que es lo que decimos, que hay posibilidades claramente de ello, porque lo que tenemos que hacer es empezar a valorar correctamente los conceptos para incrementar en ese momento, en ese sitio, la legalidad y hacer ver aquí abajo que los complementos adicionales se quitan. Insistimos, este manual valora a los grados medios y altos. A los grados medios bajos les hunde por el tipo de valoración que existe. Por eso insistimos que hay que modificar esto. No es una modificación para todo el ayuntamiento, no, es dejar claro las bases que pueden existir en cuanto a valoración de ciertos conceptos para normalizar una situación que insistimos hace 2 meses y lo volvemos a decir ahora. Se hace exclusivamente por clientelismo político después de una situación totalmente irregular a la hora de que este grupo político apoyó claramente la nueva reorganización que hubo en la Policía Municipal, pero ante el avispero que se formó, evidentemente el equipo de gobierno y la responsable de turno tiene que estar contemplando una modificación allí mal realizada. Está mal realizada y dijimos el mes pasado, y lo dijimos, tiene posibilidad de recurso. Tiene posibilidad de recurso, está advertida, y es que así ha ocurrido. Si es que, ¿qué cuesta que se normalice una situación cuando en este escrito que se os ha metido, lo único que decimos es modificar el manual con el fin de absorber los complementos adicionales que afectan a los puestos que los tienen asignados, que realmente son pocos en la cuantía general del ayuntamiento, que normalizan una situación errónea por parte de la decisión que se toma y que entendemos que pone las bases para que a partir de ese momento todo lo que se haga en este ayuntamiento en un futuro se haga con unas bases sólidas para poder no tener ningún problema claramente cuando hacemos una valoración de cualquier otro puesto. Pues no, lo que nos vemos y nos encontramos es con la, no sabemos si negativa, no sabemos qué, porque no hay respuesta. Y ahora tenemos muchos medios para que se produzcan respuestas. Desde el día 23, insisto, ha habido días para que haya una respuesta de la forma que haya. Hay un equipo, tenemos un grupo en una red social en la que puede existir una respuesta. Tenemos los correos electrónicos de todos los portavoces de este ayuntamiento. Nos hemos encontrado en varios actos, todos, los hemos visto en ciertos momentos.
Ayer se le interpeló al señor alcalde, aquí estamos varios portavoces que estuvimos en ello, y tampoco, era ayer, no había habido tiempo. Pero es que desde ayer por la mañana a hoy, 9:30 de la mañana, tampoco ha habido tiempo. Bueno, entendemos que no hay voluntad, no es que no hay tiempo, no hay voluntad de solucionar un problema que se puede solucionar y se debe de solucionar. Eskerrik asko, Mikel. Soraya, aparca tú. Jesús. Ahora me ha tocado a mí. Luis Felipe. Hoy no ¿Jugáis al no das. Bien, en primer lugar queríamos decir, voy a ser más breve que mis compañeros, porque mis compañeros ya lo han dicho. Evidentemente se hizo un escrito por parte de todos los grupos de la oposición para llegar a una solución a este asunto, y lo que nosotros esperamos es que se pueda dar lugar a esa reunión. Pero lo que no podemos estar de acuerdo en esta moción es porque no solo en esta moción no solo se intenta quitar el complemento adicional que no es legal, sino que por extensión todo lo que se decidió en ese punto del pleno de abril fue, sí. Se quitarían todas las valoraciones que se hicieron en dicha mesa, por lo cual nuestro voto va a ser negativo en este asunto. Eskerrik asko, Ainhoa. Bai, eskerrik asko, alkate jauna, egun on guztioi. Según la moción presentada y atendiendo a los 3 puntos que tenemos encima de la mesa, decir respecto al punto de la revocación del acuerdo que ya desde el inicio de la valoración en abril del 2007, aprobada por todos los grupos municipales de este ayuntamiento, se consensuó la fórmula de retribuir una serie de condiciones particulares a determinados puestos de trabajo, mediante cantidades adicionales que no constituyen un segundo específico. Estas condiciones particulares, disponibilidad horaria, el trabajo en sábados y festivos, la nocturnidad, especial peligrosidad, etc., aunque de alguna manera están ya valoradas dentro del complemento específico, fueron desglosadas y fueron objeto de cuantificación económica para todos aquellos puestos de trabajo en los que concurrieran las mismas, al considerar que presentaban peculiaridades respecto a los demás puestos de trabajo que también lo tenían valorado, por mayor intensidad, mayor frecuencia o etcétera, recogido en el anexo 4 de la valoración a propuesta de los sindicatos. Posteriormente, en el 2008, también se incluye un adicional de peligrosidad que se aprobó por unanimidad, tanto en comisión, en pleno, como por los sindicatos, y condicionado a una presencia activa en un adicional a la policía. Luego, esa absorción del complemento adicional en el específico también se informó negativamente por el interventor, con reparo al mismo, y todos los grupos y sindicatos lo apoyaron, siendo de más dudosa interpretación que lo que se recoge con el adicional que ahora, por circunstancias sobrevenidas, estamos tratando. El equipo de gobierno y los distintos equipos de gobierno que han estado con anterioridad consideran que la asignación de estas cantidades adicionales no presupone la existencia de varios complementos específicos o la ruptura del complemento específico en 2 o más complementos, sino las mismas se integran en un único complemento específico, tal y como se recoge expresamente en todos los acuerdos plenarios en los que se ha ido aprobando dichas cantidades o actualización de las mismas. El complemento específico se configura con un tramo general y unas cuantías complementarias que retribuyen esas circunstancias peculiares apreciadas en algunos puestos del ayuntamiento. Dichas circunstancias no son inherentes a los puestos, en el sentido que las mismas no refieren al contenido esencial del puesto, que se retribuye en el tramo general del complemento específico. Esto implica, en el caso de desaparecer dichas circunstancias, estas cuantías adicionales podrían ser objeto de revisión e incluso de supresión. Por ejemplo, el adicional asignado al colectivo de la policía por especial peligrosidad que concurre en estos momentos por las amenazas terroristas, de cesar esta situación, procedería a la revisión del mismo. Por el contrario, si estas cuantías no estuviesen desglosadas, de desaparecer las especiales circunstancias, la revisión de este concepto no sería viable, ya que estaría integrada en una cuantía total no desglosable.
En consecuencia, el equipo de gobierno interpreta que no están retribuyendo varios complementos específicos, sino que el complemento específico asignado como tramo general se ha ido complementando, asignado de forma desglosada y complementaria unas cuantías adicionales que valoran determinadas circunstancias que se considera que tienen una especial relevancia para el desempeño de algunos puestos de trabajo. Respecto al segundo punto de la moción, la convocatoria de una mesa de valoración donde participen todos los grupos y sindicatos, que también se recogen en el escrito del 23 de junio, que como bien dice Miquel, metido en registro el 23, recogido nosotros 24 el tiempo, y vosotros que pedís tiempo para trabajar y para hacer las cosas, pues nosotros desde el equipo de gobierno pedimos el mismo tiempo para trabajar y sacar la documentación que veníamos recogiendo anteriormente. No hemos procedido ni hemos hecho esta reunión porque consideramos que son los mismos puntos que se tratan en la moción y que se iban a tratar en el Pleno, que para eso se introduce una moción en el mes pasado por urgencia. Respecto a la convocatoria, como venía diciendo, decir que el Comité de Valoración es un órgano de trabajo y funcionamiento, al igual que las mesas de negociación, que el Comité de Seguridad y Salud Laboral, que la Comisión Mixta y como otros órganos, donde tampoco toman parte ni forman parte todos los grupos. Son órganos con participación sindical y participación municipal. Como se recoge en el reglamento y funcionamiento del proceso de valoración de puestos, en el cual se dice que el comité estará integrado con un máximo de 8 personas, 4 vocales nombrados a propuesta de la Comisión de Gobierno, es decir, de la Junta de Gobierno, y 4 vocales nombrados a propuesta del órgano de representación de los trabajadores. Al resto de los grupos que no integran el comité, la propuesta del mismo les llega a la Comisión de Recursos Humanos, donde tienen la participación, pueden debatir, pedir explicaciones, aclaraciones, incluso venir al departamento y consultar. Y, por último, el Pleno, ya que son los órganos donde están representados. Respecto a la negociación unilateral, que también se hace referencia en la moción, se menciona decir que la propuesta de valoración de los puestos de nueva creación, así como la revisión de la valoración de determinados puestos de trabajo, se ha negociado con todas las secciones sindicales con representación en este ayuntamiento y, por lo tanto, no se ha dejado al margen a ninguna representación de trabajadores. Otra cosa diferente es que algunos sindicatos hayan discrepado en algunos extremos de la propuesta y otros representantes han estado de acuerdo a ella. Pero esta situación no es negociar unilateralmente. Referente al tercer punto, sobre la nueva valoración, que también hacen referencia en el escrito, deciros que se tardaron más de 10 años, como bien ha puntualizado Eduardo, en hacer y terminar los trabajos para finalizar una valoración que actualmente está vigente. Se aprobó por mayoría absoluta por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 27 de abril del 2007. Esta valoración sí ha tenido recursos interpuestos, en concreto 63, 60 son nominales, 3 han sido sindicales, de LAB, Comisiones y ELA, y contra dicha valoración ha resultado confirmado por adecuado a derecho el procedimiento seguido para adoptar el acuerdo de valoración y rectificados únicamente respecto a 3 empleados municipales en el resultado de su valoración y en la revisión de los puntos de algunos factores. En consecuencia, con lo anterior dicho, la valoración actualmente existente no se le puede calificar como de falta de objetividad por cuanto al procedimiento seguido ha resultado avalado en los contenciosos mantenidos. Una nueva valoración requiere destinar una partida económica importante para ello, tanto para la realización y para los trabajos que conlleva, como para asumir los resultados de la misma. En estos momentos, los medios municipales no permiten en absoluto abordar un trabajo de estas características. Si la propuesta de una valoración, como bien recogéis en el escrito, lo que pretende es modificar el manual de valoración, es decir, los factores a valorar y el peso específico de estos factores en las retribuciones, lo que va a resultar es una modificación en el sistema retributivo de toda la plantilla. Lógicamente, en unos casos se incrementarían las retribuciones y en otros disminuiría. Al disminuir o bajar esas retribuciones hay que recordar que a nadie se le baja el sueldo normalmente en un ayuntamiento ni en ninguna institución y lo que se hace es poner un CPT para estos puestos de trabajo, por lo que siempre se aumenta las retribuciones totales del ayuntamiento.
Si, por el contrario, como bien se recoge en el escrito, la propuesta de la valoración persigue únicamente la solución de los adicionales y, por tanto, solo cambiar el manual de valoración a estos puestos de trabajo, esto supondría una distorsión y una manipulación evidente de lo que se persigue con una valoración de puestos, que evidentemente debe tener el mismo manual de valoración para todos los puestos de trabajo de la plantilla y para todos los trabajadores, sin excepciones. La determinación de los puestos que tienen atribuidos el complemento específico, así como la fijación de la cuantía que cada puesto le corresponde, debe ser efectuada en base a criterios objetivos, generales, razonables y adecuados a la situación de cada puesto, debidamente expuestos y aplicados. Estos criterios deberán valorar las circunstancias determinantes de su percepción que en cada caso concurren y la intensidad en que lo hacen. Se trata, pues, de una operación técnica que requiere explicaciones razonables y que debe llevarse a cabo en base a criterios previamente establecidos, generales y objetivos. La incorporación al complemento específico de unas retribuciones totales previamente fijadas, como son los adicionales, tal y como se puede interpretar de la propuesta que se realiza en la moción, precisa necesariamente de una manipulación de las reglas que lo regulan, resultando de esa incorporación disconforme con el ordenamiento jurídico y, por lo tanto, su anulabilidad, sino su nulidad de pleno derecho. Como bien decía Eduardo, en el escrito que ponéis, donde se hace modificar el manual de valoración con el fin de absorber los complementos adicionales, es de más dudosa interpretación ese hecho que el tener los adicionales como lo tenemos ahora por una circunstancia especial. Eskerrik asko, sin matizar, porque me lo había hecho referencia Ainhoa en 2 ocasiones, la aprobación en pleno de la valoración y demás, esa se hizo consultando con Lola, la secretaria, con la abstención del Partido Popular. Lo que querías decir es que no tenía ningún voto en contra, pero bueno, votos a favor, exceptuando la abstención del Partido Popular. Bueno, como quieras, Raúl. Raúl. Sí, entendemos que están ustedes negando el informe de intervención. Si no hay ningún complemento adicional que sea ilegal, ustedes entienden que es absolutamente legal. Por otro lado, el hacer una revisión del manual de valoración ahora se toma como una manipulación de ese manual. Creemos que es una cuestión meramente política. O sea, nos dicen que aprueban todos los grupos políticos, aunque ahora nos corrigen porque el Grupo Popular se abstuvo, pero es que ahora también hay un consenso de todos los grupos políticos. Y no estamos hablando de 2007, no estamos hablando de 2008, estamos hablando de 2016. Y lo mismo que han pasado 10 años para hacer una valoración del manual, también van a transcurrir 10 años desde la última valoración. Yo creo que es hora de que nos sentemos en la mesa y nos pongamos a trabajar en hacer todos los esfuerzos para que no haya ningún informe de intervención que ponga en duda la legalidad de los complementos adicionales. Porque no somos nosotros los que los ponemos en duda, no somos nosotros los expertos en derecho, es la intervención y la secretaria accidental. Por otro lado, las circunstancias de los puestos de trabajo, los cambios que ha habido en las diferentes plantillas, también nos obligan a adecuarnos a dichos cambios. Si tenemos la cerrazón continua por respuesta, difícilmente nos vamos a adecuar a esos cambios. Les recuerdo que hemos hecho una comisión en la que no consiguieron ningún apoyo. Es más, ninguno de la oposición, ningún grupo de la oposición apoyó esta RPT. En el Pleno tampoco. Hicimos una instancia para que nos sentásemos en una mesa a negociarlo y a resolverlo, que tampoco tuvo su respuesta. Hicimos una moción de urgencia que también se nos ha rechazado. Hemos hecho un escrito lo mejor que hemos podido, sin querer presionar al equipo de gobierno, intentando desligarlo del orden del día para que ustedes se avengan a sentarse en una mesa y negociarlo. Porque lo único que nos están diciendo es que esto no tiene solución. No tiene solución hoy. Por lo tanto, no va a tener solución nunca. Y nosotros nos negamos a aceptar que esto no tenga solución nunca.
Repetimos, es un conflicto de intereses políticos. Hoy en día estos complementos adicionales se dan discrecionalmente, cuando si estuviesen recogidos en una valoración justa, pasarían a formar parte de unos derechos. Y los derechos de los trabajadores son los que queremos defender nosotros aquí. No estamos defendiendo ni nuestra postura, ni la postura de la oposición, ni a un sindicato en concreto. No, estamos intentando defender los derechos de los trabajadores. Y llevan más de 10 años siendo manipulados. Esto sí es una observación nuestra, por los diferentes equipos de gobierno que los están dando. Cuando realmente un derecho no es algo que tú das, es algo que no te pueden quitar. Es diferente. Y mientras sigamos sin querer sentarnos a la mesa a solucionar esto, mientras sigamos negando la evidencia, lo que estamos haciendo es negarles a los trabajadores unos derechos que deberían de ser ya adquiridos. Y han pasado o van a pasar 10 años y todavía no somos capaces de sentarnos a una mesa, aunque sea para decir, mira, esto es así de difícil. Si tenéis alguna propuesta para hacerlo que no cueste dinero, o por lo menos que tengamos el dinero suficiente para afrontarla, bienvenida sea. Pero es que os negáis hasta eso. Eso no viene, esa actitud no viene en vuestro código ético que acabáis de firmar. No viene. Eso no es participación, eso no es transparencia. Eso no es el bien común del Ayuntamiento de Sestao. Os pido un poco de reflexión, un poco de solidaridad, un poco de generosidad para con la oposición, para con los sindicatos que han tenido varias reuniones para sacar esto adelante y para con los trabajadores de este ayuntamiento. Eskerrik asko, Raúl. Voy a continuar con los turnos de palabra. De todas maneras, te voy a hacer un matiz, Es decir, un matiz importantísimo. Es decir, te guste a ti o no te guste a ti, en este ayuntamiento lleva gente durante más de 20 años reuniéndose y reuniéndose y reuniéndose y reuniéndose y reuniéndose. Eso de que me digas tú que llevamos 10 años sin buscar soluciones y sin reunirse, nos hemos reunido. Yo poco porque llevo poco. Alcaldes anteriores, concejales anteriores, representantes políticos de todas las fuerzas, sindicatos, unos más que otros, con discrepancias, con no discrepancias. Es decir, a ver si vamos a venir aquí ahora a decir que aquí llevamos 20 años sin hacer nada y sin negociar y sin avanzar y sin decir y sin darnos cuenta de lo bien que está una cosa, de lo mal que está una cosa. No, digo con lo que conlleva ir modificando, actualizando, negociando, todo lo que tiene que ver con la RPT. Estoy hablando de la RPT, no estoy hablando de otra cosa. Eduardo, perdona. No, yo desde luego lo que no voy a decir es que no ha habido reuniones para intentar solucionar este tema, porque lo cierto es que he conocido muchas y llevadas por equipos de gobierno de distinto color y voluntad para intentar solucionarlo. Eso es cierto. Otra cosa es que la realidad es la que es, que al final aún no se ha conseguido. Pero en ningún momento voy a cuestionar ni la voluntad ni las reuniones, porque creo que es del tema del que más reuniones ha habido en este ayuntamiento. Luego, aparte, decir que no se nos contesta el escrito porque ya se iba a venir, porque se iba a presentar esta moción. Hombre, eso no lo voy a compartir, porque evidentemente lo que dice el escrito y lo que dice esta moción, los puntos no son los mismos. Puede que la filosofía sí, los puntos no. Entre otras cosas, porque el escrito no figura este tercer punto que viene aquí, en el que se habla de hacer una nueva valoración no, en el escrito no habla de modificar la existente para adecuarse a la normativa con respecto a los complementos adicionales específicos. Aquí lo que habla es de hacer una nueva valoración, lo cual he dicho en estos momentos no comparto. Podría estar totalmente legitimado para compartirlo, porque a pesar de que han necesitado tiempo para revisar la documentación y por eso nos han contestado, pues hombre, creo que si alguien está legitimado para apoyar este punto en el que se haga una nueva valoración será el Partido Popular, que en ningún momento apoyó esa valoración, se abstuvo. Y creo que, aunque también se ha dicho que siempre que se ha hablado de este tema se ha tenido unanimidad, también quiero recordar que el Partido Popular, por lo menos en las 3 últimas mandatos, jamás ha apoyado una propuesta de RPT, entre otras cosas porque habían informes de intervención relativas a este asunto.
Se ha abstenido, pero no ha votado que sí. Entonces, cuando revisamos las actas vamos a revisarlas bien, porque quiero recordar que jamás he votado a favor de algo si había algún informe de intervención o de cualquier otro o de secretaría en el que decía que no se ajustaba a la normativa. Y luego, por otro lado, repetir que aunque no comparto el tercer punto de hacer una nueva valoración, sí comparto la filosofía de la moción, y puesto que evidentemente no va a salir adelante, sí la vamos a apoyar porque, insisto, el tercer punto no lo comparto, pero sí la filosofía y la intención que pretende la moción. Gracias. Eskerrik asko, Miquel. Bueno, es curioso cómo intentamos tergiversar por parte de la delegada ante este tema. No se puede intentar cambiar las situaciones, ni se debe. Se metió este escrito el día 23. Bien, de acuerdo, ¿no? La hora, las 12 del mediodía, terminábamos una comisión. A las 12:15, 12:30, tenemos un mensaje de WhatsApp a Udal Bozeramaileek que dice: Josu Leire, para vuestro conocimiento, esta mañana se ha metido un escrito que presenta una posible solución al tema de los complementos adicionales. Está apoyada por todos los partidos en la oposición, así como por varias secciones sindicales. Esperamos una respuesta al escrito con la mayor rapidez posible. Eskerrik asko, la intención era entregártela en mano, Josu, pero no estabas en el Udal. Josu, en 5 minutos responde ok. Vale. No me hables que no hay tiempo. No me hables que no hay tiempo. No. Mira. Tú estás liberada por este ayuntamiento. Tú tienes el tiempo para mirar esto y para responder. Tú tienes el tiempo para mirar esto y para responder. Oye, Miquel, por favor. Entiendo que el equipo de gobierno tiene los medios. Miquel. ¿Qué dices? Me estoy dirigiendo con mucha responsabilidad y con mucha... Pero interviene sin chillar y con educación, por favor. Es que no se oye, me han dicho desde casa, en la web. No se oye bien. Entonces igual intentamos eso. Insisto. Estás liberada por este ayuntamiento. Tienes la obligación, que no es que te quede como opción, no, tienes la obligación ante este escrito que te llega en tiempo y forma, de dar cuenta de él. Es muy fácil. Lo que has dicho hoy es un sí o un no, manifiéstalo, ya está. Si la moción sigue para adelante, si la moción se iba a quitar, si solo era eso. Pero no me hables de los tiempos, de la oposición, no me hables de eso, ¿eh? Insisto, si estáis liberados por este ayuntamiento, trabajáis para este ayuntamiento y trabajáis para los ciudadanos de este ayuntamiento. Aquí los demás, por suerte los que tenemos trabajo, compaginamos todo. Compaginamos absolutamente todo. Con lo cual, cuidado cuando hablamos de los tiempos que tenemos cada uno. Cuidado cuando hablamos. Y parte de lo que has dicho no es cierto. No es cierto. Aquí no se intenta en ningún momento rebajar el sueldo a nadie con esta modificación. Absolutamente a nadie. Claro, si nos tenemos que ir a que nos enjuntemos y tengamos que decirlo ahí, pues lo podemos decir aquí también. Evidentemente que con lo que la solicitud que existe no se busca que se rebaje el sueldo a nadie, sino que la subida que habéis hecho, el monto de dinero que habéis hecho, esté bien en la valoración. Esté bien puesto en los factores que existen ahí. Porque has dicho 2 apartados. En uno, la verdad, que tendré que leer el acta y según cuando lea el acta, porque aquí no tenemos un reply en la web para verlo, no estaba atento, pero me ha llamado la atención. Pero bueno, yo voy a la lectura que hacemos nosotros. No existe más gasto, porque no existe más gasto. No estamos hablando de hacer más gasto, sino del gasto ya realizado, que implica que se utiliza una fórmula que no es legal, hacerlo legal, del gasto que ya está. Modificando los factores, mira, ¿nos puedes afirmar que la noche está pagada? Que la noche como concepto está. Yo miro el manual, veo el factor 12 y yo no encuentro que la noche está. Yo encuentro que la turnicidad existe. Hay un tercer punto que dice, se efectúan los 3 turnos, mañana, tarde y noche. Eso es turnicidad.
Para los que trabajamos a relevos, conocemos una cosa, la turnicidad, otra cosa es la penosidad horaria, que es hacer la noche, y como tal se valora la noche. Y en este ayuntamiento la noche se valora de otra forma. Pero no está el concepto aquí de valorar la noche. Que ese concepto es el que puede arreglar, el que puede hacer un incremento en el baremo general, que evidentemente tendría que subir de los 1.000 puntos a los 1.300, a los 1.500, a los que podría dar para que la fórmula funcionaría. Que estamos hablando de una fórmula en la matemática que al final sale, pero es evidente. Pero es que la noche no está como concepto. Se está la turnicidad. Trabajamos a relevos, turnos es una cosa que a ti te da igual si es sábado, si es domingo, si entre semana vas a trabajar, si tienes días libres entre semana. Y otra cosa es que tu régimen de trabajo incluya las noches. Incluyendo las noches, el concepto de noche tiene que estar independiente de la turnicidad. Lo mismo que en el siguiente, que es penosidad horaria, estamos hablando si el puesto de trabajo, trabajar un sábado o un domingo, no está contemplado en la turnicidad. La turnicidad es el concepto general y luego desglosamos en ellos. Trabajar un domingo implica un valor que igual habría que corregirlo para, en lo mismo, en este apartado también, llegar a la valoración total y hacerla bien, pero si no acabamos de entender los conceptos generales sobre los que queremos actuar, no podremos manifestar que estamos intentando que haya más dinero dedicado a ello, que estamos manipulando no sé qué cosas. Que no, por favor, que no estamos intentando manipular nada, que hemos dicho desde el primer momento que el dinero que es el dinero que queremos llevarlo ahí. Pero, insisto, es turnicidad, afección por trabajar de noche y la afección del fin de semana. Esas características se dan en varios puestos de trabajo de este ayuntamiento, que pueden trabajar de lunes a viernes, que trabajan el fin de semana, que trabajan de noche. Se dan las tres cosas. Entonces, claro, eso puesto en este factor es lo que en esa modificación se está pidiendo para que los complementos adicionales se corrijan. No es más. Luego, al resto de concejales de este ayuntamiento les quiero recordar que el 2007-2008 a nosotros, a este sector político, nos hace recordar que nosotros no estuvimos reunidos en esas reuniones. Nosotros estábamos padeciendo un apartheid político claro y no teníamos esa representación aquí. Aunque había concejales, alguno activo, que estaba con esa representación que era nuestra. Entonces, pero sí conocemos el primero de las reuniones sobre las valoraciones de puestos de trabajo. Claro, la conocemos, es la de Demos. En la de Demos sí estábamos. Y en Demos muchas cosas se hicieron en Demos. Luego se cambió, pero muchas, y de ahí viene mucho de lo que ocurre ahora. Ahora bien, esto exclusivamente, y voy al inicio de la intervención anterior. Esto se ha hecho mal, hace 2 meses, se ha hecho mal, y esto se quiere corregir de una forma determinada, dando, entiendo, una voluntad por parte de la oposición para que la solución asiente una base de futuro. Respecto con la moción que ha presentado Gustavo Ayalda, tenemos dudas en cuanto a que es acertada la formulación que hace. Un poco lo que dice Eduardo del Partido Popular. Tenemos dudas de eso. El concepto general lo entendemos perfectamente y nosotros vamos a manifestarnos a favor de él. Eskerrik asko. ¿Vas a intervenir, Ainhoa? Ay, Luis, perdón. Venga, bukatzeko. Bai, egunon berriro. Bueno, para empezar, Raúl, decirte que lo que pedís ahora, lo que has dicho, que estás pidiendo una revisión, en el escrito no se recoge eso. En el escrito y en la moción se recoge que queréis modificar el manual de valoración. Una cosa es la revisión de ciertos factores y otra cosa es la modificación del manual de valoración. Luego también hace referencia a que no se os da la reunión, que no se os da participación. Se convocó una comisión de recursos humanos el 17 de marzo del 2016 con un único punto del día: la propuesta de valoración de los puestos de trabajo de nueva creación y revisión de la valoración de determinados puestos de trabajo. No tuvisteis ni una pregunta, no tuvisteis ni una duda, y cuando se hizo el voto, lo único que dijisteis es: nuestro voto va a ser no por la subida descomunal. Esa fue toda vuestra intervención en la Comisión de Recursos Humanos, donde se trataba un tema tan importante.
Luego decir que, como bien decías, Eduardo, el modificar el manual de valoración, si modificas el manual de valoración, se tiene que modificar en su totalidad, de una manera integrada. No puedes modificar unos factores sí, unos factores no, ni a unos puestos sí, ni a unos puestos no. O sea, es lo que está regulado dentro de la normativa actual, que los adicionales decís que no está dentro de la normativa actual, el modificar una valoración está todavía mucho más fuera de la ley. O sea, la normativa actual ni lo recoge. Referente al trabajo de los no liberados, como bien dices, Miquel, y conoces, sabes, por mi parte y como liberada que me estás achacando, trabajo las 24 horas del día, pero además de la delegación de personal, llevo otras delegaciones. Cuando Josu me comunicó a mí que había recibido eso en Bosera Mailea, yo estaba en la comisaría. Cuando yo he recibido ese escrito en personal ha sido el día 24. Y, lógicamente, yo lo tengo que contrastar y yo me tengo que reunir con mi grupo antes de dar una respuesta. Bajar el sueldo, yo no he hecho nunca en ningún momento de mi intervención he hecho referencia a bajar el sueldo a nadie. Se ha hecho referencia a que si se hace una modificación en el manual de valoración, eso supone a unos puestos incremento del sueldo y a otros reducción del sueldo, que siempre normalmente se cubren con un CPT, es decir, no se les baja. Pero el CPT a muchos trabajadores tampoco les gusta. Lo que se quiere hacer con los escritos y con la moción es una valoración a la carta, dirigida solo a absorber el adicional o cambiar los factores a los que tienen adicionales, es decir, una manipulación total de la valoración. Es una intención bastarda el querer adaptar una valoración a unos puestos sí y a otros no, según la conveniencia. La valoración no se modifica con un fin. El manual se elabora con unos criterios que valoran los puestos. Decir que, vale, vosotros en ese momento que se hizo la valoración no estabais, conocíais la de Demos, el principio que se estaba trabajando con la empresa de Demos, pero decir que el criterio fue municipal porque las fuerzas representativas de entonces, elegidas democráticamente y siguiendo las reglas del juego, legitiman la aprobación de esa valoración. Y luego el que se ha hecho mal, me imagino que es una percepción que tienes tú que se haya hecho mal, pero nosotros desde el equipo de gobierno creemos que la valoración está refundada y se ha hecho perfectamente. Eskerrik asko, vamos a pasar a votar. Dos turnos cada uno, pasamos a votar. Votar la moción presentada por Raúl Cristian. De acuerdo. Leire Corrales. Ainhoa Basabe. Gorka Álvarez. Leire Fernández. Josefina San Miguel. Gorka Eguía. Eduardo Abad. Paco Gorrochategui. Alberto Lozano Ibarra. Javier González. Ainhoa Ortega. Luis Felipe Finker. Mari Carmen Basarrate. Jesús Ortiz. Soraya Pereira. Raúl Cordero. Miquel Izquierdo. Idoia Caño. Eduardo Andrés Ricoy. Josu Vergara. Es 15 noes y 5 síes. Queda rechazada la moción presentada. Lehen esan dudan bezala, 10 puntuak pasata gero, gaur goizean bertan, Mikel Izquierdo del Pino, Sestako Euskal Herria Bildu taldearen bozeramailea, pleno honetarako beste mozio urgente bat, azken orduko mozio bat aurkeztu egin du, beraz, lehenengo eta behin, mozioa jorratzeko baia edo ez da bozkatu dugu bestela, orduan Mikel daukazu zu hitza. Tienes la palabra para justificar la urgencia. Vale, bueno, aquí sí tenemos que decir que los tiempos han jugado en contra nuestra, y entonces sí es verdad que no hubiéramos podido meterlo para que el equipo de gobierno lo hubiera tratado en sus reuniones. O sea, imposibilidad total por parte nuestra de haberlo hecho así. Entonces, ante todo,
manifestar que esa imposibilidad ha tenido la razón fundamental de haberlo metido esta mañana. Creemos que la necesidad de que se trate hoy y por urgencia viene dada por lo que estamos escuchando constantemente y que realmente en cualquier foro en el que nos encontramos la parte política hablamos, ¿no? Que es el problema que tenemos con la recaudación que hay actualmente, que la que se presupone, la que ha existido y por los debes que debemos a este ayuntamiento, ¿no? La moción es una moción sencilla, el argumentario general puede ser de acuerdo o no de acuerdo en general, pero lo que se solicita está equilibrado en cuanto a ante un futuro que habla del año que viene, y entendemos que es un toque de atención a tener en cuenta de cara a lo que en este año, el 2016, teniendo la experiencia del 2015 y lo que a día de hoy estamos escuchando y por parte de los responsables forales y también municipales, ¿no? En cuanto a la recaudación que existe, bueno, pues que entendemos de la premura en un toque de atención y de la necesidad que hoy se trate esta moción. Eskerrik asko. ¿Alguna intervención respecto a las urgencias? Urgencia, perdón, Eduardo. Sí, es decir que, bueno, en el supuesto de que la urgencia hubiese sido la causa para presentar una moción que no ha sido tramitada por el equipo de gobierno, hubiese votado que sí, lo digo bien claro. Ahora, teniendo en cuenta que no entiendo que realmente sea urgente el motivo, sí muy importante, pero no urgente en el sentido de que a lo largo del mes de julio se supone que deben de comparecer los distintos diputados para hacer para decir cómo afectar en cada departamento esta bajada de recaudación. Creo que sería más interesante esperar a estas comparecencias que se van a dar en breve, pudiendo ser tramitada de forma ordinaria esta moción en el pleno siguiente, independientemente del contenido o no, que es de la moción, que es otro tema. Pero es por eso por lo que me voy a abstener a la urgencia. Insisto, si la urgencia hubiese sido motivada porque desde el equipo de gobierno no se ha dado el trámite normal para que estuviese en este pleno, por supuesto, me hubiese votado que sí a la urgencia. Eskerrik asko. ¿Alguna intervención más? Votamos. Soraya. Sí, que nosotros siempre que algún partido vaya a presentar alguna moción de urgencia, creemos que para ellos sí consta la urgencia, con lo cual no nos vamos a negar. Eskerrik asko. Pasamos a votar la urgencia. Josu Vergara. Es. Hurrengo puntuak, contestación a preguntas del pleno anterior formuladas por los grupos políticos. Gorka. Bai, egunon guztioi. Nik daukate Idoiak egindako galdera bat pasaden osoko bilkuran, berdintasun kontuak nola landuko genituen jaietara begira. Eta, bizpairu gauza bakarrik komentatzeko. Simplemente por un lado que en estos últimos meses, como Ainhoa Ortega, que es la concejala delegada de Igualdad, os habrá hecho llegar, el área de igualdad se encuentra en pleno proceso de elaboración del tercer plan de igualdad del ayuntamiento, que está abierto también a las aportaciones de la ciudadanía, donde entre otros objetivos se encuentra el establecimiento de medidas generales para la igualdad, mejorar la implementación de las políticas de igualdad en el consistorio, la sensibilización, prevención, investigación de modelos de comportamiento no violentos, etc. En este sentido, desde el área de cultura del ayuntamiento, también en colaboración con las de igualdad y comercio, estamos desarrollando una serie de acciones de cara
a Fiestas de San Pedro de este año, de 2016, como puede ser la distribución de un punto lila entre todos los establecimientos comerciales del municipio, también en el recinto de Chosnas, dada la repercusión que tienen a nivel de tránsito de personas, sobre todo, que puede tener mucho impacto visual y puede sensibilizar a las personas que por estos recintos pasan diariamente. También se ha sensibilizado a las personas dinamizadoras de fiestas para que a lo largo de las actividades, sobre todo de cuadrillas que engloban a mucha gente, lancen mensajes en torno a la igualdad y en contra de la violencia sexista hacia las mujeres, haciendo especial hincapié pues, a que estamos en un ambiente festivo y que en ese ámbito hay que trabajarlo. También hemos intentado que el punto lila esté presente en las actividades de la programación de cuadrillas y, si los medios lo permiten, también se está intentando trasladar al escenario donde se realizan los conciertos principales, que es el de la Plaza del Casco, un punto lila que consideramos que es el referente a nivel de igualdad y que, bueno, pues en ese sentido marca bastante la diferencia. Y luego, por último, también desde el área de cultura se han tomado otra serie de medidas, como son la obligatoriedad de tapar imágenes sexistas o discriminatorias hacia cualquier colectivo, que puedan estar impresas o dibujadas en las diferentes barracas que se instalen y que se han instalado durante las fiestas, pues bueno, de modo que evitemos que la mujer sea utilizada como reclamo, la mujer o otro cualquier colectivo, o se discrimine a cualquier colectivo de personas. Y bueno, en principio esos son los puntos. Eskerrik asko, Ainhoa. Erantzuteko. Teníamos una pregunta hecha por Bildu sobre si pensaba este equipo de gobierno completar la brigada municipal y si piensa que este equipo de gobierno tener en consideración la propuesta realizada. El equipo de gobierno ya ha hablado con los sindicatos, ha adquirido el compromiso con ellos de reforzar la brigada con un albañil y un peón, que es lo que está ya actualmente. También se va a cubrir la plaza propuesta de otro peón, presupuestada como se acordó en la reunión relativa a la oferta de empleo público, y de ir cubriendo poco a poco los puestos vacantes según se vayan presupuestando. Eso es lo que se quedó con la parte sindical, dentro de las posibilidades económicas de que este ayuntamiento disponga. La otra pregunta la realizaba el PSOE, que era sobre la de las avispas, la intervención que tenían los bomberos, los costes de bomberos y demás. La aportación anual al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamentos es una liquidación que practica la Diputación Foral a los municipios de Vizcaya de más de 20.000 habitantes, que viene determinada por el porcentaje en función de la recaudación del IBI que ese año haya tenido el ayuntamiento. Va destinado al propio mantenimiento del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, bomberos. Dentro de esta partida no se contempla en principio no se contempla la retirada de avisperos, sino que se cobra aparte. Por cada intervención de los bomberos que procede a la retirada de un enjambre o colmena, nos vienen a cobrar al ayuntamiento 63,11. También deciros que ha mandado Diputación una carta hace dos semanas en la que están montando un protocolo de actuación sobre el tema de las avispas, que hemos considerado desde el equipo de gobierno que lo más propio es que acudan los policías a las primeras reuniones de cómo se va a ejecutar ese protocolo, porque son los que a los primeros les llegan el aviso de que hay un enjambre de avispas. Entonces han ido a la reunión, pero no tenemos más conocimiento sobre cómo se va a derivar el protocolo. Eskerrik asko, Leire, galderarik daukazu erantzuteko. Bai. Ya quedó respondida por parte del alcalde la pregunta referida a la bajada de recaudación de las propias instituciones. No me voy a repetir, todavía no tenemos los datos y, como bien ha dicho el representante del Partido Popular, vamos a esperar a que comparezcan los diferentes responsables y den datos más concretos. Y además, bueno, pues tenemos encima de la mesa la moción que ha presentado Bildu, luego ya veremos cuáles son los resultados de la recaudación. Por otro lado, también ponía en duda o no sabía Soraya si las parcelas, creo que lo hizo en un ruego, pero bueno, pues me atrevo a contestarlo porque no sabía si ya se habían adjudicado las 8 parcelas de garaje del casco que se dejaron libres para no uso municipal, y efectivamente las 8 están adjudicadas con nombres y apellidos, ¿vale? Y luego, respecto a la campaña Gozatu Sestao, que preguntaba tanto Bai Alda como el grupo EH Bildu, pues hemos hecho una valoración, un balance entre el ayuntamiento y la asociación de comerciantes, que somos los que organizamos la campaña. Para realizar este resumen, este balance, realizamos una encuesta de satisfacción entre los establecimientos participantes, que nos han sido devueltos 86 por parte de 86 establecimientos, entre ellos 31 locales de hostelería.
Con sus opiniones y las impresiones que hemos sacado los propios organizadores, tanto el Ayuntamiento como la Asociación de Comerciantes, consideramos que Gosatu Sestao ha sido una buena acción de promoción para el sector comercial, diferente a todas las demás realizadas hasta la fecha y con algunos aspectos a mejorar que se tendrán en cuenta de cara a futuras actividades que se impulsen desde el Departamento de Promoción Económica. Gosatu Sestao ha sido una actividad novedosa que aunaba diferentes acciones comerciales dentro de la misma campaña con el objetivo de dar a conocer el comercio de Sestao, de incentivar y de dinamizar el comercio y el consumo a través de iniciativas diferentes a las puestas en marcha hasta ahora. Como ya sabéis, hubo un concurso de selfies, se distribuyeron vales para obtener un 5% de descuento, hubo un concurso de pinchos y bueno, hubo un amplio programa de actividades lúdicas como música en directo, hinchables, cuentacuentos, etcétera, distribuidos por todos los barrios del municipio con el objetivo de animar a todo el pueblo. Un 79% de los comercios participantes considera que ha sido positiva o muy positiva la actividad, la campaña Gosatu Sestao. Un 20% de los establecimientos considera que la campaña ha repercutido mucho o bastante en sus ventas, mientras que otro 22% dice que, aunque poco, ha notado un pequeño impacto positivo, a pesar de que la situación económica sigue siendo difícil y que el comercio local es uno de los sectores que más está notando la falta de consumo de las familias. La mayoría de los comercios opinan que la campaña ha tenido una comunicación suficiente, aunque piensan que la comunicación debería haber comenzado antes para que la ciudadanía, en el momento de comenzar las actividades, pues conociera un poco mejor los objetivos y la forma de participar en ellos. Aunque por parte de los organizadores nuestra pretensión era dar una sorpresa un poco con la instalación de los muñecos en todos los comercios, y por eso pues quisimos guardar un poco la publicidad hasta última hora para generar la mayor expectativa entre la ciudadanía. Pero bueno, pues vistos las respuestas que hemos recibido, pues igual teníamos que haber hecho un poco antes la publicidad. Respecto al concurso de pinchos, el 73% de los establecimientos hosteleros participantes en el concurso y que han rellenado la encuesta consideran que las fechas del concurso han sido adecuadas. El 83% opina que la duración del mismo, es decir, de 10 días que ha durado, ha sido adecuado y el 80% aprueba o considera positivo el formato que se le ha dado. A pesar de que, bueno, pues que estos datos que hemos recibido son buenos, de cara al próximo año se van a valorar las aportaciones que ha realizado el gremio, entre ellas, por ejemplo, pues que el concurso de pinchos abarque 2 o 3 fines de semana, que el concurso se haga no en mayo sino en junio o que el concurso sea solo los fines de semana, quedando libres los días laborables. Se valorará para próximas actividades o para próximos concursos de pinchos. La celebración de la campaña Gosatu Sestao ha permitido dar a conocer el comercio de Sestao durante 10 días, tanto a la población de Sestao como de municipios del entorno, principalmente Portugalete, Santurce y Baracaldo. Así nos lo han hecho saber diferentes comercios del municipio, que se ha acercado gente de otros municipios de nuestro entorno. Ha sido una campaña novedosa, diferente a la línea de trabajo que se venía siguiendo en los últimos años. Una apuesta que ha sembrado la semilla para que el tejido comercial y hostelero del municipio sea más conocido entre la gente y gane potencial. Los 2 fines de semana que cubrió la campaña hubo mucho ambiente en las calles de Sestao y, curiosamente, porque así nos lo han trasladado, el siguiente fin de semana, una vez ya que había terminado la campaña, se percibió mucho menos movimiento de personas en la calle. Durante los días que duró la campaña se recibieron más de 1000 selfies con los muñecos y 1500 votos para el concurso de pinchos, lo que llevaba aparejado la consumición de más de 6000 pinchos en los bares, ya que cada uno de los votos tenía que tener 4 sellos, por lo tanto más de 6000 pinchos consumidos y que han participado en el concurso, aparte de los pinchos que la gente ha consumido y que no ha participado en el concurso. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Leire. Leire, daukazuzuk galderarik erantzut. Bai, egunon. Bueno, respuesta del Partido Socialista, calle Antonio Trueba con calle Juan de la Cierva, esto es en el barrio Marconzaga. Si se va a llevar a cabo alguna actuación de limpieza de las arquetas para que cuando llueve no salten y se llenen de porquería. Estamos hablando de un tramo de calle que ha sido
pues reurbanizado no más de 8 o 10 años, que en un momento puntual, por fuertes precipitaciones, se anegó la zona más baja de la calle Antonio Trueba. Esto, insisto, fue un caso puntual en que las tuberías no daban abasto por la cantidad de agua que entra y la presión que llevaba. La calle tiene 2 tramos de tubería, tanto pluvial como fecal, de diámetro de 315, que funcionan perfectamente cuando las precipitaciones son normales. Pero aquel día las precipitaciones fueron bastante excepcionales. Insisto, fue un caso puntual. El Ayuntamiento procura estar vigilante de todo el tema de tuberías cuando se anuncian fuertes precipitaciones, y seguiremos estando vigilantes, pues, para evitar temas puntuales como ese. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Josefina. Bai, egunon. Yo quería contestar a 2 preguntas, una formulada por el grupo Vallalda, en cuanto a cuáles han sido los criterios que se han seguido para conceder terraza al bar Harley y desestimarla al bar Tic Tac. En principio, he de decir que el bar Harley tiene licencia y al bar Tic Tac no se le ha desestimado todavía, ¿vale? Pero para aclarar un poco los términos, sí decir que los criterios son los mismos. Se piden informes a la Policía Municipal, a los servicios técnicos, no solo en cuanto al cumplimiento de la ordenanza municipal que regula este tipo de actividades, sino en cuanto a las afecciones que se derivan para la ocupación del dominio público, ¿vale? En el caso del bar Harley se ocupaba el dominio público destinado a una zona de carga y descarga. Se pronunció la Policía Municipal y los servicios técnicos, se dieron soluciones alternativas y se concedió la licencia legalmente. La diferencia con el bar Tic Tac es que el informe inicial de los servicios técnicos fue negativo, porque hay un añadido más. Hay una invasión de un ámbito competencial sectorial de la Diputación de Vizcaya, concretamente el Departamento de Transportes, en cuanto a la ocupación de un espacio destinado a una parada de autobús. Entonces, hemos trasladado al Departamento de Transportes, la Diputación, que se pronuncie en ese sentido. Sabemos que ha tenido entrada ya con número de entrada en la Diputación y estamos a la espera de su pronunciamiento para que a continuación la Policía Municipal y los servicios técnicos se vuelvan a pronunciar, ¿vale? Por otra parte, tenía también otra preguntita, creo que era del PSOE, referida a las antenas de la calle Vicente Blasco Ibáñez, concretamente la vivienda en cuestión. Como os he explicado en anteriores plenos, ante la falta de éxito de los requerimientos a la compañía para dejar entrar en la vivienda de forma normal y poder precintar y desconectar la antena, tuvimos que acudir a un expediente de ejecución forzosa para hacerlo de forma subsidiaria, que tampoco tuvo éxito la citación, que eso estamos hablando de octubre del año pasado. Ante eso, agotada la vía administrativa, tuvimos que acudir al auxilio judicial y solicitando autorización para la entrada a la vivienda. Esa autorización nos llegó el día 10 de junio. El día 10 de junio, el mismo día, notificamos a la compañía y al titular de la vivienda que habíamos recibido la autorización y que les citábamos el día 15 de junio para entrar a la vivienda, desconectarla y precintarla. Pues bien, el día 15 de junio a las 10 de la mañana se reunieron los agentes municipales con los técnicos municipales y un representante de la compañía Orange a la vivienda, y la antena en cuestión quedó desconectada, el suministro eléctrico de la estación base y precintado el cuadro eléctrico, comprometiéndose el representante de Orange a retirar la instalación de la vivienda en los próximos días. Pero quedó totalmente desconectado el suministro eléctrico y precintado el cuadro. Luego había... ¿tenéis algún... me he dejado algún concejal que tenía alguna pregunta? Por Catuno, ¿no? Luego había una pregunta de Idea Caño respecto a si el equipo de gobierno entendía el motivo de la prolongación de la jornada con gastos suplidos. La respuesta es que sí. Y decía cómo lo justificaba, pues como todos, ¿no? Los gastos suplidos en este ayuntamiento y los que tienen el control del gasto solo se generan cuando se prolongan jornadas laborales. En ningún otro caso hay gastos suplidos de ninguno de los concejales y concejales de este ayuntamiento.
o en su caso si hay un viaje de trabajo, es decir, una reunión en Vitoria, una reunión en alguna administración que genera un gasto de transporte o un gasto de parking. Pasamos, por lo tanto, contestadas las preguntas de todos los grupos políticos. Creo que no nos hemos dejado ninguna, si no, según han ido contestando, he ido tachando yo, o sea, creo que están todas. Pasamos a los ruegos del Pleno de junio. Empezamos por Eduardo. ¿Tienes algún ruego? ¿No tienes ruegos? Miquel, bye. Bye. Bueno, estamos que es 28 de junio, ¿no? ¿Y qué no hemos hecho? Hoy, siendo 28 de junio, ¿nadie cae en qué no hemos hecho? Josu. La pancarta está ya pedida, ¿eh? Está ya, bueno, igual está ya aquí. No, 28 de junio, ¿qué no hemos hecho? Que tenemos una declaración firmada hace 2 meses. Ahí va, es verdad. Rogamos se coloque, por favor. Sí, sí. Vale, se tiene que colocar. Hoy es nazioarteko gai eta lesbiaren eguna. Se me ha pasado por completo. Pues no lo hemos observado, hemos estado fuera y no lo hemos hecho, ¿vale? Bueno, el siguiente ruego viene dado por un vallado que hemos observado con caída de casquetes en la calle Dr. Fleming, que está ocupando prácticamente desde la esquina de Aizpuru hasta prácticamente el 80% de la acera esa, que llega hasta el metro, que lleva ya una semana y que queremos preguntar y queremos rogar que por favor cuanto antes se libere ese vallado, dado que obliga a la gente a ir por la carretera y ahí hay tráfico de coches. Entonces, cuanto antes se haga el vallado ese. Luego, hay otro ruego que viene dado en la calle Vía Galindo, en una de estas islas que tenemos con los contenedores soterrados. De los 3 contenedores soterrados al inicio de la calle Vía Galindo, bajando a la izquierda, solo funciona uno. Los otros 2 no tienen asas, están condenados de por sí porque tienen problemas, ya es conocido, y solo funciona uno de ellos. Uno de ellos que se ve desbordado. Entonces, aprovechando el momento, luego os mandaré una foto que creo que lo conocéis todos de cómo se encuentran. Entonces, es habitual encontrarlo con bolsas alrededor de la entrada, ¿no? de ese contenedor. Evidentemente, en esa zona no hay ningún otro contenedor que se ponga físicamente que pueda cubrir esos 2 que están condenados, y que sería interesante que el vecino no se vea obligado a dejarlo fuera de un contenedor y tenga accesibilidad a dejarlo en su sitio y no tenga que desplazarse más de 100 metros para llegar a otro, ¿no? Entonces este es uno muy concretito en Vía Galindo. Ahora os envío, y dado que Gorka antes a Udal Bosaramela os envío una foto, porque es el siguiente ruego, ¿no? Antes Gorka ha comentado que se han hecho todas las actuaciones en cuanto a que la paridad y la no discriminación en fiestas exista. Bueno, pues de este grupo quiere manifestar que observamos con buen criterio lo que nos has comentado, pero mira, hay en el edificio del Colegio Las Llanas, y esto va para Ainhoa Ortega, en el colegio, en una de las paredes, hay una pintada que dice, y os ha llegado ahora a Leire, a Josu, borrado. No, controlado no es tenerlo, eso es borrarlo. No puede poner una pared municipal, Nuria, marca un nombre, marca un hecho sexista. Entonces, evidentemente que eso, si lo tenéis contemplado, pues este es el toque de atención para borrarlo, ¿no? El siguiente ruego viene dado por reconocer la gran labor que hacen los profesionales del CID, ¿no? Queremos hacer ver que se está haciendo una minorización consciente del trabajo de los llamados monitores, algo que no se entiende dada la complejidad de los jóvenes con los que trabajan. Tenemos conocimiento de que existe un dinero en la subvención que podría adecuarse a la revisión de los salarios de estos profesionales. Rogamos sea revisado la retribución de los monitores, así llamados, y que hay parte de la sección técnica de personal que tiene un empeño permanente en que esa situación no sea, tanto el primer piso como en lo que le toca a la secretaria accidental también en algunas manifestaciones que se han producido. Entonces entendemos que es de lugar y es de razón que eso se corrija. Y ya no hay más. Es que ricasco, Miquel. Soraya. Sí, hola.
era que un ruego que hay cuando llueve en la calle Buenavista siempre se hace un charco en lo que es en la bajada hacia la casita que hay enfrente de Castro, y que pues eso, las personas mayores no pueden saltarlo porque luego encima tendrías que pasar por la carretera, pero hay un murito que luego justo aparcan por ahí los coches, y es que continuamente cada vez que llueve se hace. Entonces las personas con poca movilidad no pueden ni irse a la carretera ni saltarlo, con lo cual se tiene que mojar sí o sí. Pues a ver si se solucionaría esto. Vale, gracias. Eskerrik asko, Luis Felipe. Sí, egunon guztioi. Bien, tenemos un par de ruegos. El primero es sobre el tema de los actos de las asociaciones en la biblioteca. Queremos que haya un responsable que ponga a punto los medios audiovisuales y no suceda lo que sucedió con la asociación AFISES, que por desgracia fue el concejal aquí que habla el que tuvo que poner los medios audiovisuales, porque no había ningún responsable en la biblioteca para hacerlo. Entonces, eso da una imagen de dejadez y de pasar de ciertas asociaciones, porque otras no, no solo cara al pueblo, sino cara a los invitados de fuera que vienen. Y un segundo ruego, que no suelo hacer ruegos de este tipo, porque se los comento a la concejala. En la calle Lorenzo Llona, a ver si se podrían arreglar las farolas que están dobladas y abolladas por las furgonetas, tanto del centro de día, creemos, del centro de día o del reparto, y poner un sistema para que no las revienten, porque están hechas una pena. Lo malo es que representa un peligro tanto para los niños y las niñas que pasan y juegan en esa zona, ser zona peatonal. Gracias. Eskerrik asko. Bukatzeko galderak, preguntas, Eduardo. Sí, recientemente ha salido en los medios de comunicación la creación de un programa, por lo menos tal como figuraba en los medios, de un programa de acompañamiento para personas mayores en Sestao, pues en sus últimos días de vida. En principio, tal y como figuraba, se iba a dar en la residencia. Sí nos gustaría saber, bueno, adelantar que nos parece muy interesante el programa, pero sí nos gustaría saber en cuánta duración va a tener, si se tiene financiación por parte de alguna otra institución, por ejemplo, de la Diputación, o si se ha solicitado, en el sentido de que estamos hablando, evidentemente, entiendo, de personas mayores, de grandes dependientes, lo cual también es una competencia de la Diputación, aunque el programa es novedoso, pero sí saber si se ha solicitado financiación o si se va a dar, sobre todo cuando estamos hablando de la residencia, que como muy bien sabemos, pues a partir del año que viene, con el nuevo decreto de cartera, las residencias municipales pueden modificar su situación. Gracias. Bai, Idoia. Bai, ni bi hiru galdera daukat. Lehenengoak da panel informatiboen inguruan. Egun batetik bestera kartelak desagertzen dira. Ja ez da 2 edo 3 egun irauten duela, eske egun batetik bestera agertzen dira panelak garbi konbien artean, zaitzakia da garbiketa egiten dela. Baina gure ustez garbiketa egiteak da pasata dauden kartelak kentzea, apurtuta dauden kartelak kentzea, baina ez kentzea berez iraupena daukatenak. Gure ustez hori zentsura hutsa da, eske, vamos, zer funtzio betetzen du panel bat utxik. Gure ustez, vamos, creo que mantener un panel vacío no es el objetivo. Orduan, gure galdera da, ze kriterio erabiltzen da garbiketa hori egiteko? Ez dira efektiboak. Hori da gure lehenengo galdera. Beste galdera bat da, urte bat pasa dela, ZIP kokaperaren inguruan da. Urte bat pasa da, erabaki genuenetik ZIP lekuz aldatuko genuela, eta oraindik ikasturtea amaitu da, eta hemen ez da aldaketarik egon. Gure galdera da, zein egoeratan gauden, en qué situación nos encontramos ante este punto, la situación del cambio de lugar del ZIP. Eta azken galdera da, martxoan edo gure kaleak auzo elkarteak eskabide bat egin zuen
bi punturen inguruan. Alde batetik egin zuen eskaera Kueto eskolaren pizkat gorago dagoen parkean, edo palmera bat daukan parke horretan, argipen gutxi eta eskasa zegoela, eta hori zela eta lapurketak eta apurketak, kolgadore batzuen apurketak pairatzen ari zirela, eta eskatzen zuten ia hor argipen edo argindarra edo handitzeri zegoen. Beste galdera bat zen ia informazioa behar zutela edo adineko edo zentroaren zabalpera zen, atzerapena zergaiti zen. Asuntoa da, martxotik ona elkarteak ez duela erantzunik jaso. Nire galdera daia, jasoko dute eskaera honen inguruko informazioa edo eginda zeo zer, eta beste bat da, zergaitik ez dute jasotzen, martxotik ona denbora luze pasada. Ai, barkatu, eta badokate beste bat edo, Mikelek gauratu dit edo, da, Kamino Txikitoren inguruan badakigu proiektu bat edo eskatu zela, konstruktora bati eskatu zitzalea, eta galdetu nahi dugu ia jaso dugun ja, udaletzean, eta ia helaraziko zaigun proiektu horren berri, Kamino Txikitoren proiektuaren inguruan. Bai, besterik ez. Eskerrik asko, Soraya. Que aproximadamente hace 15 días 2 contenedores de basura fueron cambiados de Vía Galindo a la calle Buenavista, retirando la barra que hay de contención para que no se muevan. Pero de un par de días fueron devueltos al origen, a Vía Galindo. Entonces me gustaría saber en qué consistió el primer cambio, por qué se han vuelto a volver a poner en el origen y falta la barra también, que la barra no se ha vuelto a poner. ¿Ya está puesta? En un principio, fue la de la cafetería que hay justo ahí, al lado de la cristalería, la que trasladó una instancia al ayuntamiento pidiendo que se le eliminaran 2 contenedores que de todas formas tampoco la tapa el escaparate, sino es al cristalero, al que está en la esquina más bien. Entonces le llegó la instancia y la técnico como tal, sin trasladarlo ni a mí ni a Josefina como tal, como delegada del servicio, se movieron. Entonces, como va a haber un servicio nuevo y se van a generar nuevos puntos de vertido o otros se quedarán en su sitio, realmente yo volví a mover esos contenedores porque hay gente mayor que a la hora de tirar la basura, donde estaba el contenedor de basura, donde lo movieron, la calzada tiene una inclinación, el bordillo está muy alto y ahí, no solo para una persona mayor, sino para una persona, vamos, hasta yo que lo probé, pues me veía inmediata a la hora de echar una bolsa de basura. Cuando salga el servicio nuevo, y eso lo que se le ha ido a trasladar a la chica de la cafetería, a la dueña, pues que habrá nuevos puntos de vertido y bueno, pues que se reordenara, que tendrá que aguantar pues bueno, hasta primeros de año, sin más. ¿Alguna pregunta más, Soraya? Sí. A ver, ¿qué se va a hacer? Bueno, que esta es una pregunta reiterada. ¿Qué se va a hacer con el programa del ADN canino? Ya cuando quieran, pues me contestarán. Luego, también me gustaría saber por qué no se ha pensado en asentar el concierto que va a haber el próximo sábado, de los Aurin, que creo que va a llamar a bastante gente a Sestao, en otra zona que no fuera el casco, porque sabemos todos cómo está el suelo del casco, ¿no? Y cómo está el techo del parking. Entonces yo creo que se tendría que haber valorado otro lugar de asentamiento de este concierto, porque va a venir gente, o sea, va a estar lleno, es lo que se espera. Entonces yo sí me da un poco de miedo, esperemos que no pase nada y que todo vaya bien, pero yo sí hubiera pensado en otra zona para no estropear más el suelo que tenemos. Entonces, a ver por qué no se ha barajado esa posibilidad. Luego, otra pregunta sería pues que se han estado colgando informaciones pues como reurbanización del grupo Francisco Yasera, la apertura de Bricomat, la firma del acuerdo de la residencia municipal
junto al Hospital San Juan de Dios, el ayuntamiento que recibirá pues eso, los 6,6 millones del consorcio de aguas. Todo eso se ha estado colgando, pero no se ha estado colgando en la página de Facebook del ayuntamiento. Se ha estado colgando, se ha estado colgando en la de AJPNV, que no sé si es lo que hay que hacer, pero yo creo que estaría bien, que todos los partidos lo pongamos, pero que primeramente que tendría que aparecer en la del ayuntamiento. Entonces, sí me gustaría saber por qué no se ha estado colgando todas esas informaciones, no sé a quién le corresponda, todas esas informaciones, por qué no se han colgado en la página del ayuntamiento, que es la que vemos todos los vecinos, no solo en AJPNV. Y yo creo que eso es todo. Vale. Eskerrik asko, Soraya. Luis Felipe, ¿alguna pregunta? Sí, tengo una. Este es un ruego que se transforma en pregunta. Hicimos un ruego hace tiempo ya sobre el semáforo de Chavarriel, que está al lado de la farmacia, en esa acera que estaba totalmente podrido, y rogábamos que se cambiase, y ahora queremos saber cuándo se va a realizar el arreglo. Gracias. Bueno, pues si no hay más preguntas, damos por finalizado el pleno. Os recuerdo que mañana día de San Pedro, a las 12, tenemos visita a la residencia municipal Juan Ellacuría. Eskerrik asko.